arena, bebe trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. ¿Todo? Sí, todo. Vamos, ¿qué es puro? ¿Qué es puro? Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Ahora, juremos con gloria a morir. Juremos con gloria a morir. Juremos con gloria a morir. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina, carajo! Me está llamando Mariano Yudica. Mariano, estoy al aire en el streaming, escribime. Vamos, loco. ¡Vamos! ¿Quién es el que habla? ¡Ale! ¿Esta es la de la Tela M? De campeones de la Es nueva esta, ¿no? La Tela M. Sí, de sus últimos singles. Me encanta. Los sanguchitos de la nueva de San Telmo con packaging para el mundial están hoy. Marcelita de la nueva San Telmo. Al fin hay comida. Hay comida, hoy hay comida. Hay vigilantes. Hay botones. Hay un hincho huracán detenido. Se agarraron la piña del huracán de San Lorenzo. Estamos completos. Uno huracán. ¿Qué pacho? Me aumentás un poquito la letra porque Gonza nunca va a leer el chat, Belú. Para Hay el cosas. productor también al mismo tiempo. Están aquí en la puerta. A la bandera con Leonel. Balones otra vez. Hola, Nati. Buen día, chicos. Dale, que hoy ganamos 2-1, dice Demian. La que no podemos levantar. Quiero ver la cuarta estrella. De la camiseta. Cajón, Argentina por el Diego, por Raúl y Mareleo, Argentina quiero verte bicampeón, la de la selección, Sí, qué divertido que es el fútbol, boludo. Es buenísimo, me encanta. Sí, yo dije que no iba a haber mundial porque tenía que trabajar. No, dale. Qué divertido. Por suerte estamos recapacitando si te vamos a echar o no. Qué divertido que se. Viste que Luzu va a tomar la floperia de vuelta. ¿Por qué no se la llevan a Camila? Y me dejan romper la bola. ¡No! Volar, los paracaidistas del mundial van a volar. Por lo menos 4 años más. Me encanta. Hoy Cami se vino con todos. Me corren las para ponerle los mensajes que apretenme un botoncito ahí. Belén se pierde con la pantalla. Ya la va a enganchar. Es que Belo está pensando en. No sé, Belén está pensando en el. ¿Qué pasó con el pibe que vino acá a relatar?
Está nuestra doctora en la puerta del castillo de San ¿Te acordaste el rostro? Ah, vení. Me encanta el partido. Vení, Belén. ¿Sabes cómo debe estar Belu ahora? Vení, ven a ver cómo está Cutino. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Belu? Por la duda, no sé quién fue. ¿Querés una factura, un Hoy sanguchito? ya sé que hoy no dice que no quiere trabajar, pero hablándole. Belu, ¿vos sos de las Ay. que quieren ver el partido sola? Me encantaría verlo sola, pero respeto las No cámaras. se y sé que escucha. Que me encantaría verlo sola. Que no sé cuánto trabajas en eso. Hay que hablarle a los micrófonos. No, bueno. Gracias, mi amor. Pero respeto las cámaras y lo voy a ver. La gente. Pero te gustaría verlo sola. Me gustaría verlo sola. Claro. Bien, pero la pregunta es, ¿qué pasó con el pibe? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, Lo de Chango. Nachito. ¿Eh? ¿Qué pasó con Nachito? Igual para. El tema de la Fue divertido intensidad, por eso quizás, de la tele. ¿No? quizás te consideras una persona poco intensa, pero si es recíproco le podés mandar. ¿Me explicó? Sí, pero fue así cuando lo vi. Después me calmé y Te bajaste. recapacité. Y cuando no entendió mis espacios facultativos. No, encima Bueno, no. por ahí era Amor. un intenso y después se venía un amor bárbaro. La carrera primero. Disfrutá lo intenso. No me gusta cómo lo histeriqueaste. No, que yo me hago responsable de eso. Bueno, claro. pero quizás al principio le gustó y después dijo, no, me bajé. Está bien. ¿Qué me iba a decir eso? ¿Viste? Claro, quizás, imagínate que quizás cosas La eran de un personaje Maradona. al aire, pero después te diste cuenta de las 24 horas. Sí. Y sin desmerecerlo, pero estoy para algo de mi mismo nivel intelectual. ¡Oh! Bueno, ya- Le dijo tonto. y se fue. ¿Pero por Y qué, lo se fue. agredís, por qué lo agredís al pobre Nachito? Pero le estás diciendo, ¿pero por qué lo agredís? Porque el pibe es divino, No, jamás. Hola, tía, te Ah, bañaron. ignoró el tema. Ah, una basura. Hola, Lourdes, Kenia, te extrañaba. Hola, chicos, tía, ¿cómo A ver si ya hay más de 4.000 personas mirando, a ver si llegamos a las 10.000. Llegamos. Con la energía, el late, le mando cariño. Hola, Mandy. Hola, Fernandito. Bueno, Fernandito. Hola, Doc. está la doctora. Estuve en el consultorio de la doctora el otro día, les voy a contar en un rato. Los que estén cerca de Canning tienen que ir a visitarla. En la Tope. puerta te espera un chongo desnudo. Ah, No. qué divertido. Dios mío. ¿Qué te hace? No, no ¿Masaje? tiene novia, Después no. está re enamorada la señorita. No, pero para la gente que No va. entendí por qué la agresión de Belén al pobre Nachito Tarso. Son puntos de vista. No me gustó. Son puntos de vista. El pibe me parece un buen pibe. Margot, Mirá. yo no creo en las cábalas, pero hoy cuando me fui a trabajar me puse la remera de Argentina. Muy Se puso la bien, remera. Margot. Pero pensé mejor y me la saqué. Porque nunca la sé en un mundial. El otro día escuché a un flaco que hablaba del tema de las cábalas y decía que en realidad la cábala funciona para la escaloneta, para las cábalas que hace el equipo, no nosotros, pero es una cuestión de para nosotros estar tranquilos, ¿no? Las cábalas, yo no tengo ninguna Una cábala. creencia, ¿no? Como bien explicaba el otro ¿Por qué día, usas esa bata denigrante? Porque es la que lo hizo viral. viene acompañando el primer partido. Yo no te voy a festejar la bata, ¿eh? ¿La lavaste? A mí te digo la verdad. Ay, Gonzalo, pero la usaste Ahora entiendo. 25.000 veces. Recién Lourdes le quiso dar un beso y él pensó que estaba dando la medialuna. Ay, en la sí, boca. lo vi. Tipo, Lourdes agarra y le da un abrí la beso boca. y el chabón va a la... Abrí la boca, tráeme la copa, Es tráeme la mi copa. inconsciente. Buen día, hoy juega Argentina, tiene que estar Amaro. Va a salir a las 3 del colegio. Ah, No, pues no puede faltar. ¿cómo debe estar, no? Lo que pasa es que Terrible. el tema de la cábala es muy virtual. Claro. Teniendo una cábala y cuando te pones la remera te quedas como tranquilo, ¿viste? Entonces, ay, no tiene la remera, no está, la puse a lavar, pero me tengo que acordar, me la pongo igual húmeda. Calma la pongo. ansiedad de uno mismo. Los rituales calman ansiedad, como esta persona aquí, Gonzalo, lavarse las manos. les voy a mostrar algo a los que creen en las cábalas. Gonzalo hizo de todo para ser viral. Se plagió con algo de alguna manera de estilo. Pero el otro día lo invité a un programa que yo en Canal 22, hizo un buen informe Me encantó esa. y es viral. Sí, porque era de las teorías conspirativas, ¿no? Pero Estaba señalando que vamos a estar como diputados de Bajen la música, me piden acá. Ya está, listo. Porque yo me estoy La fijando bata. los números que... Valentina dice la bata. sí, No, tenía que estar Valentina, la me bata. da vergüenza. La La bata. bata. Recuerden si quieren sponsorear Gonza de Bataciones en
En cualquier momento se viene ese programa. ¿Algún hotel? ¿cómo es, ¿Y de qué va a tratar Gonza de Patacio? Yo te lo Vamos a produzco. viajar por el mundo. Si ¿En querés, serio? Si querés arrancamos con los contactos que hay, quizás arrancamos por el país. ¿Te ¿En parece? serio? Distintas provincias. ¿Ya está confirmado? No, pero bueno, hay que Viajar dar por el fuerza, hay mundo. que hacer fuerza por Parece el eso. doctor Cureta. Y agrego, vos de paso vas y probás hoteles. Entonces te quedas una noche en hotel y decís Sí, tu pero el problema es que comentario. prueba el hotel, Te quedás en otro prueba el hotel a la chica que limpia, a la conserje, Bueno, a bueno. la moza. Pero Prueba ese todo, trabajo- se lo toma muy en Te serio. va a Es dejar el una buena, trabajo, es el trabajo. sí, una buena reseña va a dejar. Buena reseña. Me encantó. Específica. A mí me... A Rosario... Rosario. En las amigas la doctora la están esperando en Rosario. Pero pará, Lourdes, quiero presentar, pónganme chicos cuando puedan, esta cuestión viral que se hizo Sí. de Gonzalo Con y los sus números. teorías de números. Miren y díganme si tiene razón o no. Es Full Monty, sí. Lo que pasa es que yo hice números también, lo estuve viendo a él. Pará que la colgamos. Se repite mucho el número 1 y el 9, ¿no? Ahora lo vemos y Lourdes nos hace la bagajada. Sí, es verdad. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿lo tenemos? ¿Sabés Sí, sí, lo tenemos. chicos? Ah, ok. Lo mandé. Quiere hacer un curso conmigo de numerología y para saber el destino de cada persona y por qué tenés tantos unos. Ojo que Inglaterra tiene 3 unos. Son ellos, yo. Dicen que andan medio picaditos al costado. Venía escuchando la radio y ya Está están medio chupado. picaditos. No, Picadito están los hinchas. agrandados. Ah, parece. en Pero no general. no hay que decir nada. No hay que- están agrandados, chicos. Nosotros también estamos agrandados. No, Decían eso. ¿Qué radio estabas escuchando? No, el de Andy. Andy es un papanata. O sea, no, a mí me ¿Cómo es lo que- encanta el Andy. término que No, usa? no. sí. Pero ojo que Andy dice, no voy a entrevistar a ningún inglés, no, yo respeto, aparte ¿Cómo están se la- medios picantes. Andy se pasó la vida cargando a todo el mundo diciendo ahora respeta. No. ¿Cómo se la sacaron? Me hace cagar de la risa con eso, sí. Se la sacaron a Evelyn Boto, que antes estaba con Andy. ¿Y por qué se la sacaron a Evelyn Boto? Y quedó en Olga. Ahí te la paso, Me Belén. encanta el Chicos, programa que hace. Inglaterra nació estaba igual. el 1, el Día de la Independencia de Inglaterra. Ahí va, el querida. 1 del 1801, 4-1. ¿Qué significa las personas que tienen muchos unos? ¿Qué? Son de mandar. Se juntan en las reglas, o sea, no quieren atravesar las reglas, pero al ser uno son introvertidos para adentro. Entonces todo va por dentro con bronca y después explotan. Mirá. Argentina, el Sí. número de Argentina es el 9 de julio, ¿no? Y les da Lourdes, un... acércate al micrófono. Ahí está. Argentina, arrancamos con el día 9. El 9 habla de poner el corazón, la espiritualidad, el que pone el corazón, el que hace una canción y pone primero el corazón, no las reglas. Fíjense la diferencia entre los dos, ¿no? Uno. ¿Con qué nos vamos a encontrar, no? Todas las veces que se encontraron. Lo que pasa es que los ingleses fueron los que crearon el fútbol. Y Argentina lo especializó. Habrá quedado el fútbol, pero no gana Argentina- nunca estos muertos. no, por eso Argentina, una sola vez. Pero Argentina lo transformó, lo especializó y comercializan con el fútbol. Ojo que, ¿sabes cuánto se viene reunido en plata? En el mundial, Sí. es la fortuna. ¿Quiere que les diga cuánto? Yo Decime. estuve, me encanta leer. Obviamente es el Por lugar favor. que más se factura. Arriba de los 120.000 billones. Uf. ¿Escuchan? Billones. No, por Hicieron favor. un recuento. Más o menos lo que va a heredar Mario cuando se mueran los padres. Ahora, les quiero decir algo. Un recuento de. Argentina, Sí. Argentina. Yo he atendido a varios dirigentes y uno me decía, Lourdes, ayúdame, que estoy mal. Bueno, te voy a ayudar, qué sé yo. Y viene y digo, ¿cuántos compraste? Porque se van a comprar. Viene la temporada de invierno y van a comprar, ¿no? Porque ya paran y compran. Dice, no, solamente compré 40 jugadores que los voy a llevar. 40. 40, pará, Se pará. llevó 40. Déjame leer algunos y me mensajes. estaba picoteando por un Rata. 40. Hoy ganamos, estoy más seguro y tranquilo, no sé cómo explicarle, dice Demian Fan, me dice el Mick Lourdes. Sí. Deja de posar, Cami. Un personaje de ficción buena, Diego y todo el equipo. Caro me dice, hoy más que nunca tienen que dejar todo en la cancha. Salud, ¿qué dice? Salir. Le ayudame a leer, boludo. Salir sangrando, camiseta rota, botines por el aire, no quiero pecho frío hoy en No los son jugadores. pecho Vamos frío. a Argentina, carajo. Diego, te extraño. ¿Sabes leer vos? ¿O estás como yo que no ve nada? No, pero- Ah, bien. Pero léelo como lo diría Caro. Diego, te extraño. Mirá. Bien. Ah. Por ejemplo, ¿qué dice abajo? ¿Quién es el que me dice saludos para Aunque mí? sea de él en el almuerzo, pero que vuelva Mario. Dice fan, después su ay, personaje Mario, de ficción. ¿cuándo viene, Vamos Marito? argentinos hoy, Inglaterra, la C de tu madre, fin. ¿Y qué- ¿Mm? qué- La qué concha de dice? tu Abrazo madre, grande, dice. bonanza y fuerza para tu viejo. Pará, hay que dar un pequeño espacio entre mensaje y mensaje. No, hay pero- que darle la importancia Pero si que se me merece quiere a cada Ay, televidente. creceme, haceme crecer. Abrazo grande, Moranza y fuerza para tu viejo, nos dice Sane Marcos Rodolfo.
Y después, Rodolfo San Marcos, bien, gracias. claro, Cami. Poneme la teoría conspirativa de Gonzalo. Estás Que leyendo mal. yo creo que Bueno, ponela- entonces lee vos, querida. Estoy Dale, leyendo mal. vamos Argentina, carajo, Inglaterra, Los la concha de nervios. tu madre. Lee vos, Camila. Falta Sí. 2 Te digo la verdad, horas. yo Fin. te digo la verdad, me cansaste, Gonzalo, con la bata. A ver la teoría, ponémela a pleno, a pleno, pantalla a pleno. La voy a discutir con ustedes. William Wallace sería argentino en este momento, un personaje de ficción. es William? Claro, ¿qué querés? Es gallina. A ver la teoría de Gonzalo. Dale, Gonza. Re viral se hizo, más de 600.000, ¿no? Predicciones. Mal. Algunos van a decir elijo creer, otros van a decir anulo mufa. La selección argentina hace muchísimo tiempo sabía que el domingo va a jugar la final. 20 años atrás, cuando Messi tenía la camiseta 19. Este es un Lionel Messi que entra por Saviola. Ok. Generalmente en los partidos que jugó siempre entraba por Saviola. Sí. Esta es la foto del ingreso de Messi con la 19 y sale por quién? Por el 7. Sí. Y el cartel que dice 19 del 7. 19 de julio. Vamos a ir al 18 de diciembre del 2022. Acá está el penal de Montiel, el festejo de Messi. Vamos a ver cómo se arrodilla Messi y van a abrazarlo, ¿no? Los compañeros de a uno van cayendo, ahí se suma Otamendi. Se suma Otamendi y de repente se suma De Paul. Y se frenó. 19 del 7, señores. 19 del 7. Es muy... Creer o reventar. ¿Vos qué decís, Mario? Creer o reventar. Las famosas predicciones. Empezar a hablar Marito, ahí lo cortaré. Muy, Marito. muchos. ¿Cómo lo dejaste afuera? Tincho Díaz me dice: hola Moranza, un abrazo, saludos a la mesa. Hay interna ahí. ¿Quién sale en el plotter de los bondis? Y por ejemplo, Gonzalo, y te digo la verdad, Camila, hiciste bien en ¡Ay, dejarlo qué hijo de afuera. puta! Hiciste bien en dejarlo afuera. Ni me acordaba de eso. Un tipo que no sabe leer los mensajes tiene que quedar afuera. Yo no te voy a creer. Deme el próximo de Margot, por ejemplo, a ver, Gonzalo. Margot, hoy en el trabajo me dijeron algo que no daba sobre la política y les expliqué que las Islas Malvinas son una cultura como el mate y creo que entendieron. Muy bien. A ver, Lourdes, ¿qué opinas de la teoría de los números de Gonzalo? Bueno, se repetía mucho el número 1. Yo lo vi, que había un Sí, un número eso, 1. sí. Y después había un 9. Un 9. No me fijé En quiénes realidad, eran. Por el 19. Pero los el número personajes. 9 son líderes. Los que llevan el número 9, por ejemplo, el 10, ¿no? Viste que por algo lleva un 10. Sí. Son líderes. Por eso recién pasé la fecha de nacimiento de Inglaterra, que tiene 4 nueves. No escuchan, avanza. Si yo tengo un hijo que tiene 4 9, 4 1, ¿qué tengo que hacer una mamá El mío es que 18 nació? del 4 del 16. Mirá, 1, 18. Ese nene sabe hacer dinero. Lo que no supiste es hacerlo. No, porque 1 es líder y el 8 es la economía. El número 18 sabe dónde poner el dinero. El 1, pienso, y después el 8 invierte bien. Perfecto. Como Adorni, que sabe. Entonces, estos ingleses, o sea, la fecha de nacimiento de Inglaterra, tienen muchos 1, 4 unos. Ponen las leyes, ponen todos, pero no son expresivos. Ah, mirá. No tienen el número 9, que el número 9 es el alma del equipo. El equipo, dicen los que saben, Camus, no sé si lo tienen, a Camus, no es ningún jugador de fútbol, es un escritor, Albert Camus. Albert Camus, Sí, claro. Un filósofo y Leí algo de escritor Camus. dice que el fútbol es como la vida misma, que cuando te meten un gol te querés matar, es la vida misma y la vida diaria. Por eso atrae a tanta gente, todos los fines de semana estás esperando que llegue el próximo fin de semana para ir a ver a tu equipo, porque vivís las frustraciones, vivís Mirá. el amor, vivís la alegría. Bien, Lourdes. Hoy está explotando el chat, voy a leer todo porque hoy entiendo la ansiedad de la gente. Ay, sí, por favor, Fíjate, loco. Belucci, si podemos conectar a Aileen. Va a ser difícil. Y porque está en la cancha. La cantidad de facturas. Las facturas son de la nueva de San Telmo. Muy ricas, Gracias a mi amiga Marcelita Lescano. Marcela. Rodolfito me dice: Adorni ningún día al Diego. Y el triunfo de hoy se lo dedicamos a Adorni y a Milei. Claudia me dice: el 10 es líder porque es 1, ¿no, Lourdes? Sí, totalmente. Y ese 0, mire, les voy a contar. El número 10 es líder, 1. Chao. Mi Bien. hijo es... ¿Sabes qué significa el 1? No copiar a nadie. Lo que yo pienso lo hago, me equivoco Claro, no, pero sí. no lo copio. Eso es el 1. Y ese 0 se guardan las cosas más importantes para ellos mismos. Y mi viejo o sea, me les falleció cuesta un hablar. 12, que es el 12. El número 12, sí, tal cual era tu papá. El número 12 es el que piensa en el otro y no
en uno mismo. Y cuando vos pensás, o sea, son felices pensando en el otro. Yo tuve un paciente que venía a atenderse y siempre el hermano, la hermana, la madre. Y un día le digo, pero escúchame, ¿cuándo vas a pensar en vos? Y es que yo soy feliz trayendo los problemas de ellos y solucionándolos. Ay, qué dulzura. Así era tu gente papá. que es así. Era feliz pensando en que iba a llevar un dinerito a la Un fenómeno, casa. mi viejo. O sea, era feliz. Listo. Pero Bien. esa gente es la que explota cuando... Fue feliz. En un momento. O Y- sea, la persona que siempre está para todos, todo el tiempo, y después Siempre. necesita algo y y se da cuenta, es la gente que más explota después. Bien. Sí, por Bien. dentro, correcto. muy Che, bien. ayer se agarró la barra de Huracán y San Lorenzo, sí. No, En 10 segundos vi porque no tienen barrio. Son cagones. Qué aguante que tiene el Bocón. Pero claro, yo no lo vi al Bocón en la pelea. Alberto Mancini me dice, España te acompaña, Moranza, soldado Perón y Moreno. Vamos, nene. Ganamos por Perón y Evita. Ganemos por el pueblo, dice Rodolfito. Juancito siempre pensaba y se ocupaba de todos. Rosana, mañana te llevo. Lee, boludo. Roxana, mañana llevo lo que les mandó Chichilo, pero si empezás a leer no te voy a empezar a pisar Pero yo. Así que si no léelo, lees, claro. voy a empezar a Como leer vos yo. estás ahí para- Pero como vos petrificado empezás a leer, no con voy a la empezar a leer yo. Chicos, Como vos estás no petrificado se- con la y entonces vaca. todo No así, discutan, Si vos faltan estás leyendo, 2 yo no horas, voy a leer 40 encima del minutos. conductor. Sí. Y No tampoco voy a hablar discutan. encima de Lourdes también. Faltan lo 2 estoy horas haciendo en este 40 momento. minutos. Perdóname, No Lourdes. discutan. Escúchame, Faltan 2 horas ok. 39 Ok. minutos. ¿Qué Perfecto. pinta tiene esa bandeja? Qué Es bardo. estos son estos facturas y acá tenemos No, pero aparte son sándwiches de miga, deliciosas. Los mejores changuchitos del Miga están Sí. en la nueva San Telmo. Una bomba. Changuchitos. Para este Mundial Zafirus, no dejes de alentar a la selección con sus nuevas fragancias. Moranza, pone orden. Como te enseñó Guillermo, sí, lo voy a cagar a pedos. Ah, Todos. pero no, pero posta, No. esta, Estoy mal esta de- aroma de Con nosotros- Zafirus es la mejor posta. Oh. Si te tiras un pedo y tiras un Zafirus, Ay, 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 no se ay, huele ay. nada. Lo Ah. elimina instantáneamente. Pero ¿Qué? justo está mirando el dueño. No de la hables de empresa, pedos ¿no? cuando... Es que es fenomenal eso, sentís- ¿Vos justamente. crees- vos No, crees- pero vos crees que aparte- pierda la marca? Al contrario, ¿Qué va a te poner pasa más. hoy, Goza? Va a poner más. Che, Si no te sé- sentís bajoneado, tirás un poquito de Zafirus Ahí y te agarra sí. una energía. Sí, claro. O sea, tené cuidado, Gracias. porque si tirás mucho de noche Gracias y por te va a empezar a agarrar. Gracias por remarme lo que me acabo de hundir. No, al contrario. Gracias. Te lo eleva. Son Picho energéticas, Díaz. en Gracias. serio, ¿eh? En serio, son energéticas. Vamos. Se acerca el tiro de gol. Hacelo, sí, hacelo, hacelo. Zafirus Mundial, edición limitada. 4 fragancias, una pasión. Bien, jajaja, el peor chivo, no, me mató, me estropeó. A ver si Lugarcret lo hace mejor, Gonza. ¿Lugar crees? De nuevo. Y sí, porque en Luacred tenés de todo. Como es tiempo de crecer, podés ir a comprar lo que estás viendo ahora en este momento, como lavarropa, para también freidora para la cocina, tostadora para el desayuno, también para tu local. Tenés freezer y heladera transparente con vidrio transparente para que exhibir tu mercadería, y también electrodomésticos como la cava para el vino, televisores de todos los tamaños para ver a la escaloneta y mucho, mucho más en Lugarcred. Es tiempo de crecer. Bien, Lourdes. Hoy está no te el voy a sol. preguntar pronóstico, No, no, porque no. es difícil, Pero pero hoy está- energías, decime. Hoy está el sol, mira, justamente estamos hablando de la energía. Por eso. Hoy está el sol sobre el signo del 10. Está sobre el signo de Messi, está el sol sobre todos los cancerianos, todavía siguen cumpliendo años los cancerianos. Cáncer tuvo la suerte que pasó Júpiter y fue el mejor mes de Messi. Ahora, todavía sigue con esa influencia para todos los cancerianos, porque ya entró en Leo. Muchos astrólogos van a decir, Lourdes entró en Leo, sí, ya sé, hace 2 días. Pero el 29 entró. Pero bueno, seguís, cuando pasa Júpiter, que es el gran benefactor, cuando llega Júpiter a tu vida para los leoninos, eso es ingreso total. Y entonces viene el número 10 con mucha energía y lo demostró, porque se jugó todos los partidos completos, lo demostró que tenía energía. Ahí estaba Júpiter, que lo estaba levantando, y Bien. la conexión. Bien. Che, Mallorca, esto lo que dice Alberto es verdad. Sí. Mallorca con Argentina, pero en España quieren que Inglaterra gane, los tiene terror. Te digo la verdad, yo prefería que pase Francia. No me aguanto lo del chiringuito, todos esos boludos que hablan mal de Messi, de Argentina, que están todo el día bardeando, ¿no? ¿A quiénes se comieron? Vos que sos amigo de los chiringuitos. ¿A quiénes se comieron? ¿Vos qué estás haciendo? Porque no me acordaba si era Lamine Yamal o Yamil Lamal. No. Lamine Yamal. Ah. Lo único bueno de este Mundial de España es el hermanito del pibito este. Pará, el chiquitito, el negrito, el chiquitito, lo más grande que Pará, hay. pero yo no sabía, no acordaba, porque quería decir, 19 años tiene este pibe.
Es muy te chiquitito piden ya una Eurocopa, para estar estar en en final. un mundial y estar donde está. Pelé lo ganó es con muy 17. No, pero Sí, una Mbappé vez... Mbappé Una también vez yo creo que estaba- 18. Hoy es el más. Una el vez más estuve en chico, ¿no? España con Fer y nos tomamos un auto, Sí. ¿no? Y nos pusimos a hablar con él y nos preguntó quiénes éramos, de dónde éramos, y dijimos Argentina. Y lo primero que me contesta dice, ¿pero ustedes se piensan quedar? No. Ah, qué suerte, dijo. Así dijo, no sé. ¿Se piensan Porque- quedar a vivir acá? Claro, pues bueno, no nos quieren habrá sido mucho. en el 2001. No nos quieren. Cuando estuvo la ola de Yo le dije, de no, argentinos. sí, Y ese puede ser- momento. ¿Qué pasa con una persona que... ¿Puedes leer, Gonzalo? Ay, Vos Dios también, mío. Dale, porque- dale. ¿Qué pasa con una persona que se... No, no me gusta este mensaje. Que se- su Dice- vida... Que su vida... Su vida, que ¿será? no. ¿Qué pasa con una persona que se sudida? No sé si Que se será que se suicida, suicida. No me gusta Gonzo. leer este tipo de mensajes. Ah, tampoco no, que no, lo no. toquen. Ah, Preguntalo Eh, por privado, Marco. Pues. de- Los gallegos lo quieren claro. la mayoría, solo algunos son no te creas. ¿Qué pasa? ¿De qué signo es Bellingham? Ahí me estaba fijando eso en el ¿De qué celular. signo es Bellingham? Es igual que Messi. ¿Qué es? Cáncer, el cáncer. 29 de junio. Emocionales. Estaba Los cancerianos Pero no son sé, muy el emocionales. 29, no dice en Wikipedia de qué signo es. Tal mes nada más. Chicos, estoy preocupado. ¿Qué? Estoy preocupado con Gonzalo. Ayer la madre Sí, le yo dijo, también. ¿qué querés? No. La llama la mamá, ¿qué querés? Sí. Yo le quise presentar a una amiga. Vení, No, vení, Nati, vení. No, vení, Vení, Nati, vení. vení. Vas a quedar para el culo. No le presentes amigas a Gonzalo. No. Vas a quedar para el culo. No me- A ver. Quiero decir una cosa. Sí. Le quise ¿Por qué me presentar. botea cuando quiere decir una cosa? No, está loco. Me boteó, doctora, hizo. Porque no es una cosa. Parece Camila. Me boteó. Ay, bueno, La doctora se. Ahora se está Adelina. concentrando en no Adelina, botear. la doctora se está soltando, ya me botea en cámara. Dígame. No. ¿Qué sos? Quise presentarle una amiga a Gonzalo y me dijo, no, mira, hagamos algo más tranquilo con tu amiga. O sea, se portó como un caballero. Mira que le dije, llama a mi amiga. La bomba. Por de- eso, me dijo que la contacte, que la siga en ¿Sabes por Instagram. qué? No me gusta así tan... ¿Sabes por qué? Porque no le Tan gustó. así. Porque le parece Tan un cachivache a tu regalado. amiga. No, si ni No, siquiera si tiene no le Instagram, gustó tu amiga. Si tiene Instagram cerrado, no, No le tampoco la gustó tu conozco. amiga. Sí, No, se te para nada. conozco, O sea, este. quiero decir que es un caballero en serio. Si no es así Es que- como Barbasola, no le gusta. Yo no soy de los que No. empieza a seguir Qué a bueno, personas... Tiene que a- ser curvilíneas. No, no empiezo a seguir a mujeres que no conozco. No, me gusta que se dé Si natural. sos el jeropa más grande que conocí en No, la historia. cero. No. ¿Vos me querés No, no informar? es así. Soy cero. No, no es jeropa, así, también. por No, eso, pará. defendamos. Pará, voy a no. llamar a la mamá de No, Gonzalo. es que lo que pasa es que ¿Qué querés? No, qué pobrecito. Yo me puse mal por Ah, no, Gonzalo. lo que pasa es que no estás entendiendo, porque a Gonzalo le gustan las citas tranquilas. Por ejemplo, A ver. conocer a alguien en Las Vegas y terminar en el auto. Ah. Eso es distinto. ¿Qué tiene que ver? Dios mío. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es otro tipo Chicos, de citas. Belén, no te enojes, Belén, pero se desconectó La el chat. doctora Para mí lo que viene a es un defender. trabajo que nos están Defenderlo a haciendo. Gonza y Debe- nada, lo atacan. Es un caballero. Che, estoy feliz Doctora, de que haya... necesito un chequeo, dicen acá, ¿eh? Ahí No. está, chicos. Ahí está. No. Quiero chequear. Quiero decir una cosa. Estoy Doc, feliz usted de no que... entiende que es con usted la onda. Uy, está... No. Doc, la está rompiendo toda usted, ¿o qué? No. No, lo dice por Quiero- mí, pero fan. Paren, claro, por bueno. Gonzalo. Quiero decir una cosa. Estoy feliz de que vino Lourdes porque voy a hablar hoy del campo cuántico. Qué bueno Ay, el qué campo cuántico. Pero bueno. para, ¿el campo cuántico aplicado a qué? ¿Y a qué va a ser, ¿A la Diego? selección? A la selección, Me encanta, obvio. No, me encanta, me encanta. a Bueno. Gonzalo. No, voy a hablar del no campo solamente- cuántico. ¿Por qué no de te Gonzalo. sacás vos mismo? Pero Saquen pará, a paren. Gonzalo y pongan a la doctora. Dice. No solamente en la selección. El campo cuántico abarca a la hinchada, esa energía. Correcto, de eso voy a hablar. Muy bien. ¿Cómo vamos a ingresar al campo nosotros? Acá. A darle Acá seguridad. armamos un campo. Sí, Acá hay obvio. un campo Obvio. energético que Diego, empieza a obvio. subir a través de los Obvio. amorosos. Diego, Y- ¿me escuchás? Sí. Tenemos un comentario ahí, fan-BP5, que dice bomba la Doc. Sí. Doc, te están hablando en el chat. Che, Bueno, no, gracias, Acá, chicos. privado me Estamos dice, en- pasame las coordenadas de la doctora. Epa. No, chicos, estamos hablando acá con Lourdes de algo muy importante. El campo cuántico, me encanta. ¿Cómo todos nos vamos a conectar con nuestro vórtice energético Tal cual. cardíaco ahí, a ese Oh, campo? Dios. Ya estamos Ah, conectados. Además, en el Esos campo, lentes en el han campo- desinhibido a la doctora. Vamos a... Leamos todos los mensajes. Quiero que me digan... Me voy a meter en lo futbolístico. ¿Cómo sale el partido de hoy? En instantes Ailín ya, desde En Atlanta. esta- también. Falta muy pero poco, antes, me mandó el Perico Estareca de la locomotora. Chicos, ahí te la mandé, Belú. Ahí te voy. A ver, ¿qué es la locomotora? Mirá, la arenga de la locomotora. A ver, Yo quiero ir al baño.
Selección argentina. Ponela a pleno. Llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso. Le pusieron huevo, garra, corazón. El país está contento, el país está ilusionado. Estamos todos unidos los argentinos. Queda un pasito más. Tienen que hacer lo que saben hacer. Jugar para lo que nacieron, para lo que entrenaron todos estos años. Argentina tiene una característica. Nos podemos caer una y mil veces, pero no nos rendimos, nos levantamos y seguimos para adelante. Así que un pasito más, Argentina, para adelante. Y hoy a demostrar que somos los mejores del mundo. A demostrar que Argentina no tiene rival. A ganar, Argentina, carajo. Un recuerdo ahí a la locomotora de una genia. Se la Era extraña, ayer, sí. ¿Vos también le diste? No, no. Vos sos pero capaz. nos juntamos Pero varias siéntese, veces. doctora, mientras La Lourdes. entrevisté muchas veces, nos juntamos también un par de veces también, íbamos a hacer un proyecto también. ¿Sabes cómo te conozco? No, ¿Sabes no, cómo te conozco? Cualquiera. ¿Qué dice? Cualquiera, ya cualquiera. ¿Sabes cómo te conozco? Vos? Desde ayer a la tarde tengo nervios por el partido Argentina versus England. No puedo estar quieto. Voy, vengo, tomo mate, agua, salgo desde hasta el kiosco. Y hasta Camila está nervioso. ¿Eh? ¿Estás nervioso? ¿Estás... Ay, no, me hizo mierda el video. Ah. No, en serio. No, está bien. No, en serio. A mí, cuando me enteré lo de la locomotora, me pegó muy fuerte porque es la misma mentalidad que tienen mis viejos con respecto al fitness, con respecto al fitness, al estilo de vida. Y cuando pasó la locomotora, automáticamente me hace acordar mucho a mi vieja. Y la veo con una energía que digo, tanta gente de mierda que hay, y ella lo único que hacía es motivar a la gente y hacer justo eso, mejorar el estilo de vida de la gente y motivar. Y no se merecía ese final, la locomotora. Para variar se desconectó el chat, pero yo tengo los productos de la santiagueña. Gracias, estas prontitas. Hoy me llamo Rubén, le mando un cariño de la santiagueña que estaba preocupado por mí. La santiagueña, la mesa de todos los argentinos. Tengo a Ailín ya. Ailín, ¿a dónde estás, Ailín? Que no te puedo encontrar. Poné el tema Aguante Ferro, perro. Lo único que me importa es Ferro. A mí yo también me importa Huracán, pero hoy quiero quedar Argentina. Obvio. Bien, ¿me escuchás? Otra cosa. Sí. Ahí puse en el Zócalo que dejen en el chat de YouTube el pro de para Argentina e Inglaterra. A ver. ¿Cómo sería el pro de Belucci y el pro resultado? Claro. Lo que comenten en el chat de YouTube. Está bien, el pro del resultado. El Perfecto. podre. Hoy, gente, hoy no se trabaja. Igual yo solo no soy argentino. En los documentos, también en el corazón. Muy bien, José. ¿Cómo sale el partido? Vení, Lourdes, venga acá que estamos en el programa. Después charlan afuera. Para mí. A ver, no quiero hacer futurología. No, fui al baño. En relación también a todo lo que dijiste, que de otros países A ver, que quieren que claro, pierda la no, pero- selección. Sí. Bueno, creo que lo usaste ayer a la noche. Pues vi un viral de José Antonio Neme, que es un conductor muy conocido de Chile. Sí. Sí, que se hizo viral porque estaba opinando sobre los argentinos en general y sobre los chilenos. ¿Qué opinan de los argentinos? ¿A quién le Y- importa lo que opinan los bueno, chilenos a no, nosotros? pero bueno. Sí, Está bueno primero escucharlo, Dale. porque tenés las dos partes. Mirá, esto decía José Antonio Neme en un programa que se viralizó, mirá. Chilenos vigila. Sí. A ver qué dice. Un besito a Marito. ¿Tenemos? El tema de Alejandro es que tomaba a los... Esto es buenísimo. Se parece a Matías Alejos, Antonio. Tiene cosas, güey. Es verdad. Es igual. Maravilloso, cuando uno va te tratan súper bien, son buenos para todo. ¿Por qué? Yo no entiendo este sentimiento como anti-argentino. El otro día, entre Argentina y Suiza, que gane Suiza, ¿qué tenemos que ver nosotros con los Muy bien. o con los egipcios, o con los de Cabo Verde? Son más ridículas. Es un genio. ¿Cómo se llama este? José Antonio Neme. Sos muy un genio, José Antonio. ¿Qué trata, José Antonio? Para mí que Gonza y José Antonio. Fue que le corte, me dijo.
Muy bien, pará. Muy bien. Está bien. Por fin Es muy uno. reconocido. muy José famoso. Antonio, más de Sí. un millón de No, seguidores la que primera vez neta. que veo un chileno hablando Yo bien de también. nosotros. No. Che, Cami, ahí te piden que cantes Aguante Ferro Perro. ¿Cómo es la melodía? ¿Por qué me lo decís tipo? No, la que te Todas salga. me botea Aguante Como Ferro las Perro. canciones la cosa de- así. Aguante, la perro. Ah, aguante, perro, perro. Aguante, perro. No, la verdad, no tengan hija mujer. Vos tendrías que ser española. Te en pedí un rato cuál era ya la sabes melodía, por qué. boludo. Bueno, pero pará, A ver, porque canta la voz. Está Tenemos muy el bueno. saludo, tenemos el Canta la saludo a voz. José Antonio M, que de los pocos chilenos que opina. A ver, ¿qué dice bien de José Antonio? nosotros. ¿Qué dice José? ¿Nos saluda a nosotros? Nos saluda a nosotros, sí, sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Diego, Gonzalo, Mario y a todos los amigos argentinos. ¿A las chicas no? que están viendo acá nosotros. ¡Eh! Mucho gusto, el matinal número 1 de la televisión chilena con un temporal brutal que está afectando a casi 10 regiones de todo nuestro maravilloso país. Yo, la verdad, en este mundial, si no está en Chile, estoy con Argentina. Muy bien. Bien. Hermoso estar vivido como turista, que he trabajado con amigos argentinos, que he tenido amantes argentinos. Que han sido Mirá, grandes bueno. amigos, así que No, yo no. Yo no fui, diría Ramos. Me encanta este pibe, Y lo otro, yo tengo un fuerte sentimiento latinoamericano, me encanta viajar por el mundo, no hablo en contra de mi país, pero evidentemente que soy latinoamericano de tomo y lomo y comparto, digamos, parte del ADN cultural de esta maravillosa región donde nos ha tocado nacer. Así que les vaya bien hoy día contra Inglaterra y vamos por esa Copa del Mundo. Viene este Bueno. chileno. Aprende, Solís, traidor. A punto de salir al aire en su programa. Che, se dijo tomó que un tuvo minuto amantes para- argentinos. No, no Sí. tengo nada que ver. Yo no fui. Yo, no fui. la carita de Gonza cuando Cualquiera. dijo, Sí. se le iluminó. Dios, No, no. de ser mujeriego, No. estoy al otro lado ahora. No, se le no, iluminó. Un poco, viejo. Ay, No, Paren no. un poco. escuchame una Paren un cosa. poco, no. Pará. Hoy Diego, somos pará. ¿Cómo? Hoy Diego, somos pará. 46 millones de argentinos apoyando a la selección. Sí. Descuenten a Milei y Karina y el resto de los libertarios. No me gustó esto de escuchar a la ministra diciendo, Ah, sí. de alguna manera impulsando que hoy no podamos A ver. los argentinos entrar con símbolos de Malvinas. En las banderas. que En las no hayan- banderas. Sí. ¿Sabes Algo lo que pasa? Pero ahí te Termina, dejo, termina, Cami. termina. Ahí te dejo, termino y me decís, por supuesto te quiero escuchar. Sí, obvio, obvio. Pero quiero decir, mientras sea un símbolo, colgar una bandera en un espectáculo que te ve el mundo entero, ¿cómo no vamos a poder los argentinos expresar nuestro derecho a la soberanía? Exacto. ¿Cómo no? ¿Cómo una ministra va a decir que es ofensivo? Ofensivo es, por ejemplo, derribar, hundir al general Belgrano fuera del territorio de guerra, algo que es un crimen de guerra y que debería haber sido juzgada la ídola de Milei y Margaret Thatcher. Ponele. La verdad que era un gran momento para expresarse. No banderas que digan mueran los ingleses. Yo no quiero eso. Banderas donde con las Islas Malvinas y la bandera argentina, siquiera, mirá, si quieren, sin que diga nada, suficiente. Ahora que la ministra haya dicho lo que dijo ayer es realmente una Kino, falta de Kino, respeto el a los embajador. caídos en las Malvinas. Pero las escucho, Cami, tranquila. Opina lo que Lourdes quería decir algo. Claro, que ella repite el pedido que hizo el embajador directamente, que ella diga, no ella, que no sea, y ella sale como vocera a decir que no quería ni las figuras de las Islas Malvinas, nada escrito de nada. Entonces una persona le preguntó, pero si no tiene ninguna leyenda escrita, ¿por qué no? No, nada. Claro, nada. pero ¿sabes Es lo un que símbolo. ¿sabes lo que pasa? Y ahora no quiero ponerme abogada del diablo. No saben cómo hacer para mañana evitar Para hoy. disturbio. Hoy, Para hoy, hoy, perdón. No tiene nada que ver con eso. Falta una hora, Bueno, 45 sí, una hora, minutos. mo- Cric, cric, cric. Ok. Faltan 2 horas. Bueno, no saben cómo hacer para evitar los disturbios de mañana. Van a duplicar la seguridad, perfecto. van a que la evitar... tripliquen, que la quintupliquen, En- pero claro, uno le puede ¿sabes lo prohibir. que- Pero el gobierno, ¿sabes qué pasa? Entiendo pero lo que vos decís, antes, Diego. antes de meternos Pero- en un general, es un delito porque la patria, uno como argentino, y en nuestra constitución dice, Cami, dice la autodeterminación de los pueblos y su soberanía. Entonces, que una ministra de seguridad diga, porque yo también no quiero que haya pelea con los ingleses, Claro, pero no podés prohibir que ni siquiera te digo protestar, porque no, yo estoy de acuerdo en no protestar. ¿Qué tiene de malo mostrarle al mundo una banderita con nuestros colores y las Malvinas que son parte de nuestra patria?
esto es fútbol, no política. Pero Carlos, yo no estoy que la bandera diga viva Milei Claro, o viva digo, Perón. pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es política, Cami, es soberanía. Las islas son tuyas, mías, son de los argentinos. Y estos hijos de puta te la robaron. Además como han robado miles de territorios. Entonces no nos comamos la galletita, porque los violentos no somos nosotros. Los violentos en la historia de la humanidad son los ingleses, es la corona inglesa, no los argentinos. Nosotros, ¿a quién invadimos? Aquí, pues, cuando me pregunta, ¿a quién invadimos? No me enojo con vos. ¿A quién invadió Argentina? ¿A quién mató a Argentina? A nadie. Pero Argentina yo no voy por ese lado. Con agua caliente, o no recuerdan, ¿no recuerdan cuando? Ahora me van a poner como en posición de que no defiendo la patria y demás. Yo estoy hablando de otro tema. Yo te estoy hablando, hoy se va a armar un quilombo increíble. Pero no tiene nada que ver con las Malvinas. No, todo tiene que ver con todo, porque si los hinchas violentos nos empezamos a meter en ese tema hoy, ¿qué va a pasar? Vos estás hablando de los burcas. Se agarraron a piña a la argentino de Huracán y de San Lorenzo. ¿Estás hablando de los burcas? Yo estoy hablando que hoy, si no empezamos a poner medidas de seguridad, si no empezamos a poner medidas de seguridad para hoy el partido, se va a armar un quilombo terrible. Entonces, hay un tema de provocación acá y que entendemos que esto no es solamente un partido, como dice Scaloni, pero hay que poner medidas y límites porque hoy puede haber un quilombo enorme. Pero las medidas y límites son seguridad, sacar alcohol. ¿Sabes qué? Que no se venda alcohol en la cancha. Bueno, pero el negocio, no con la soberanía argentina, porque no es violento. Sí es violento ir a pegarle, te lo tomo, yo coincido con vos. Sí. Ahora, poner una bandera argentina con mirá lo que te estoy diciendo, con las islas, no es violento, es una expresión de soberanía. Punto y aparte. Pero no pueden tomar. Que se queden en cuero los argentinos que tienen la Malvinas tatuada. Es lo que pero dije no lo pueden tomar. El tema es, para vos no es violento. Pero todo es una provocación cuando encima en la tribuna están mezclados todos con todos. Pero eso no es problema nuestro. Que la organización se lo que haga, que separa a los ingleses de los. Claro, pero todo entonces, ¿qué le van a prohibir? Que, por ejemplo, que pongan la bandera con cara de Maradona porque le hizo un gol a estos hijos de puta. Yo te digo. Igual se va a armar un quilombo terrible. O sea, sí, ¿quién pone la bandera? Pongan la bandera, me encanta. Por mí pongan 20.000 banderas. El tema es que se va a armar un quilombo terrible y van a terminar todas las piñas. Por la bandera, va a haber muertos. Por lo que toman. Un quilombo terrible. No, la gente va a armar un quilombo tomado, no. Imagínense ahora que hacen la previa. De la previa encima les venden alcohol. Y encima adentro ponen todos con todos. Estamos todos locos. Encima ponen las banderas de Malvinas. Mi hermano querida Cami es se va a armar un quilombo, chicos. Piloto naval en este momento que está saludando con... No, pero no es como... O sea, también se arma un quilombo terrible. Camila no está en contra de obvio que no. Yo lo que... Mi miedo es que pongan 5.000 policías y vendan 5.000 entradas. Pero ¿cómo frenas que dejen de vender alcohol. Ahora, no le permitas, no permitirle... se va a armar con quilombo con y sin bandera Malvinas. Yo coincido con Valentina. Lo que digo es, chicos y chicas, que el problema es ponerle que la FIFA diga no quiero bandera de Malvinas porque perfecto, listo. El problema mío no es que la FIFA, el problema es que la ministra de Seguridad, hablada por el gobierno, diga que nadie no podemos tener, que para el gobierno argentino poner una bandera de Malvinas es ofensivo para los británicos. La prohibición. Yo no te estoy discutiendo lo que vos decís. ¿Cómo va a ser ofensivo para los británicos ponerle una bandera de nuestras islas que ellos nos robaron? Y no coincido con vos, Carlos. Yo no creo que las Malvinas le chupan. Las Malvinas, geopolíticamente, son estratégicas para lo que va a ser la división de la Antártida. Entonces, no es una boludez. Por eso a 200 kilómetros, yo no quiero matar a ningún inglés. Yo no quiero matar a ningún inglés, nada. Yo lo que digo es que el gobierno argentino, ante la disposición de la FIFA, debería tener, no puedes hacer otra cosa, no estamos de acuerdo. La verdad que las Malvinas es un símbolo de lucha por nuestra soberanía. Punto, un comunicado. No ver a esta pelotuda en todos los canales de la Argentina diciendo que era ofensivo para los ingleses mostrar una banderita. Ella era más vení, hablale acá, Doc. Vení, acércate así lo de contamos. Es violencia. Pero no está mal, yo entiendo lo de Camila. Camila está preocupada por lo que va a pasar. Yo también. Pero me parece que una cosa es una cosa. ¿Y qué medida de seguridad vos podés tomar para sacar alcohol? Sacar el alcohol del estadio. Bueno, eso no va a pasar. Bueno, porque no van a sacar el alcohol porque es un negocio, porque lo único que le importa a la FIFA es facturar. Pero después que se maten todos. No, sacar alcohol. Poner más seguridad.
doctora. No, que estoy de acuerdo con que a mí lo que me violentó es que la ministra de Seguridad lo diga. Después si lo dice la FIFA, si lo dice otro, bueno, qué sé yo, son sus reglas. Pero que la ministra de Seguridad nuestra venga a decir que no podés tener que es una ofensivo bandera, para el país invasor. Es un símbolo que todo el mundo lo tiene en el alma. Pero la locura es decir Entonces que es ofensivo. Chicos, si yo voy a tu casa, me robo, van a empezar a sacar tu las casa canciones. y después viene vos que lo hemos hablado de esto, ocupo tu casa y después cuando la vengo a recuperar me dicen, no, pero yo estoy adentro y ahora es mía. Ay, me está ofendiendo el ex dueño de la casa. Es una locura. El problema es la defensa o cómo esgrime esta tarada, porque la verdad, lamentablemente, yo no tengo nada personal. Lo que hizo ayer me pareció muy ofensivo para nosotros, para los argentinos en para general, para la familia. Imagínate los pibes que murieron en Malvinas, los padres. Ahí está, y van a tener escuchando esta pelotuda. hay una canción que la cantan en la cancha que dice para los pibes de Malvinas, ¿o no? Sí. Entonces van a tener que empezar a La sacar cantan todas un las poco canciones. mejor que Lourdes, pero sí. Bueno, pero Muy bien, entonces Lourdes. van a tener que sacar todas las canciones que hablen de Malvinas. No se puede. Eso está escrito en el alma. La gente se va a ir, va a volver a nacer. ¿Y qué va a pasar? Van a seguir pensando que están dentro de nuestra plataforma, 200 kilómetros de acá. Ahora cuando y lo nos tenemos en línea vamos a preguntar pertenece. cómo está el Y se clima. están robando todo. y Ayer hubo también los piñas en el peces. banderazo argentino, pero fueron entre hinchas de mi equipo, de Huracán y de San Lorenzo. Cuando ya está abriendo la Candelaria. No, bien. Ya están preparados Cami para ver el partido. Ahí quédate tranquila que no hay hooligans. No hay, pero está Milei. Ahí podés comer tranquilo por 28 luquitas. Una delicia. Y si no te pedís una Son amigos hamburguesa tuyos doble. también, ¿no? Sí, Centenario cerca de de casa. 500. Cerca de mi casa. Mirá. A ver qué hay. Te pedís una hamburguesa doble con papas fritas que no la podés comer. Mirá, Gonza, ¿cuándo vas a ir a comer a la Candelaria, Gonza? La semana que viene. Muy después rico. mundial. Así ya bajamos un poquito a la Hay de adrenalina, todo, post mundial. de todo. Para estar bien relajado. Encima por 28 lucas, comer todo lo que te ofrecen en la Candelaria. Parrilla libre, pastas, parrilladas minutas y muchas promos más. Ahí en la Candelaria, ahí en Yanillero. ¿Sabes qué? Gracias, sabes que no es popular. Sí. Ahí el dueño Alejandro, la mujer Alejandro, son divinos. Divino. Es popular, Tiene un televisor pared a pared para ver todos los partidos. Sí, tengo miedo que Gonza se va a acostar con todas las mozas. Cuando vaya. Porque viste cómo son. Pero bueno. Si voy a comer, voy a un bodegón, Te voy voy a a pedir un comer. favor. No me interesa más nada que la comida. ¿Puedes sacarte la remera y ponerte bata? cuero? Porque eso es la cámara. No. Ah, en Crónica lo hiciste. Bueno, me En todos lados despido. lo hiciste. En Acá Crónica mañana le hice- si ganamos, ¿Por qué acá te Crónica ganamos sí? de canchero, boludo. Diego, me tengo que despedir de todos. ¡Ya! Porque voy a ir a prender velas. Mi ritual. Nadie preguntó, ¿qué ritual haces? ¿Qué ritual haces Desde hoy? que empieza la selección hasta hoy, hasta que termine, siempre, pongo velitas. Mirá, Si vos- España también prendió Es velas un ayer. ritual, ¿ah, sí? Con el gol de Porro, sí. Ah, bueno. Pero Muy bueno, bien, Gonza, muy bien. también Bueno, era- todo Muy bien, Gonza. Metiste uno. Y yo, bueno, dale. Total. Había uno que gritaba, decía gay, le digo, ay, Guillermo, qué respetuoso, ¿por qué le dicen gay? Se llama gay, Lourdes, callate. ¿Es verdad que había uno que se llama gay? No tengo la Sí, en Un jugador. Gaylord Fucker. Gaylord en lo- Fucker, en- Gaylord Claro, y decían gay, Lourdes, ¿por qué? ¿estás bien o estás como Fernandito? No, estoy muy bien. Ah, Bueno, bueno. me voy a Fernandito prender las era mejor que velitas. todos nosotros. Ese es un ritual. Bien Fernando. relajado con esa sonrisa Fernandito. No sé si es de asesino serial. Para mí, Fernandito bien. Empresario. bueno. Empresario, bueno, voy a poner las velitas cuando llego, pero antes vine a comprar Empresario. una picada en una casa que la está preparando. Se llama. No, mentira. Me mira Jumbo. Vos lo dije. Ay, no. ¡Jumbo! No quise decir un chivo. Jumbo, yo te conozco. Ah, no, Muy bien. ese No. es. Bueno, que ponga. No, eso que. Ese es el otro. Sí. Bueno, que nos ponga un auspicio. Por ahí consigo un auspicio. A mí me encanta. Gay Marley se llama. Carlos Herrera nos cuenta. Gracias, Carlito. Gay. Gracias, Lourdes. Gracias. Gracias por todo. Un beso a todos. Se suma la doctora y vamos a hablar hablando del tema Malvinas con Luis Escobedo, que fue jugador de fútbol y es también héroe de Malvinas. Hola, Luisito querido. Acá Diego, Camila, Gonzalo y la doctora. ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto poder hablar con ustedes. Y acá estoy discutiendo porque... Da no- para todo hoy. No, chao, Lur. No, a mí me pareció... Yo entiendo que la FIFA tome la decisión de no querer hablar de Malvinas porque no quiere... Bueno, lo entiendo porque es un organismo internacional que no tiene nada que ver con... No es la OTAN, no es la ONU.
No, es la FIFA, es una organización que regula el fútbol. Lo que a mí me dolió hacer fue que nuestra ministra de Seguridad haya dicho, entienda que mostrar una bandera argentina con las Islas Malvinas estampadas sea ofensivo para los ingleses. ¿Cómo va a ser ofensivo mostrar una bandera con nuestro... Eso no me descolocó del comunicado o de la gira que hizo ayer la ministra de Seguridad a mí. ¿Vos cómo lo viviste? Me molesta. Me molesta porque nosotros acá en Argentina todas las hinchadas tienen las banderas de Malvinas. Todo está ligado a Malvinas. Claro. Cuando a mí me detuvieron allá por un problemita en Malvinas, cuando le expliqué por qué era que usábamos acá en los estadios, en todos lados, la bandera con... ¿A vos te detuvieron como de los por el clubes. Malvinas? Que cuando regresaste a las islas. Sí, en el 2019. ¿Y por qué te metieron preso? Porque un kelper le molestó que yo haga flamear una bandera argentina en el cementerio. Y te metieron preso. Y sí me detuvieron ahí, no pudieron, digamos... Lo que pasa es que cuando tuve que ir a declarar ahí, me sacaron una foto donde yo estaba flameando en el cementerio, ahí en el medio. Y yo le dije, mira mi cara, le digo, estoy llorando porque mis compañeros están muertos ahí. Claro. Automáticamente guardaron todas las cosas y empezamos a hablar de Maradona, de fútbol y todas esas cosas. Bueno, entonces fíjate fíjate vos esto que estás contando con la gravedad y la magnitud y esta estupidez, que yo la entiendo, Camila, que es joven y que está, pero que nosotros tenemos el derecho, sin ofender, yo no quiero que ponerle ingleses putos, ¿viste? No. Tal cual. La bandera con las Malvinas, que el mundo se entere y aproveche el evento de hoy, que lo va a ver todo el mundo, que las islas son argentinas. Nada más, no quiero ofender a nadie. Acá no es ofender, acá es un homenaje. Es un homenaje a los pibes que quedaron en Malvinas. No pasa por otro lado. Bueno, que tu gobierno, mi gobierno, el gobierno de todos, por lo que yo no lo haya votado, Camila sí, vos no sé, indudablemente lo entiende distinto. Y después con respecto a la seguridad comparto, es chivo el partido de hoy, pero hay mucho alcohol. Es importante lo que dice él, justamente que la gente que va a utilizar esos símbolos lo utilicen como un homenaje, no para aumentar la pica en un partido de fútbol, porque es también qué pongas en esa bandera, cómo lo comuniques, siempre con respeto, porque nunca va a faltar la persona que lo va a hacer para pica, y no es el sentido de las banderas. Vieja hija de puta llamada Margaret Thatcher, que fuera de la zona de guerra hundió el general Belgrano. Eso es mata, eso, pero después si un argentino, un inglés se pelea a la piba, bueno, puede pasar. Está mal, sí, pero me parece que lo grave es otra cosa. Yo igual entiendo, pero me parece que esta cuestión de modales que ahora parece que tenemos que tener los argentinos con respecto a la Malvinas y a los ingleses, me parece una pose insólita. Claro. Yo no quiero pegarle a ningún inglés, No quiero pegarle a nadie. Yo entiendo. La Pero cuestión que no, se debate acá yo es el estoy tema en del contra. respeto. De qué es lo que Estoy pone en esa contra de bandera. la violencia, sí. Claro. Por algo estamos hablando nosotros, los veteranos, y más que yo, que viví, digamos, los dos lados, tanto de veterano como de jugador. Vos fuiste jugador de fútbol profesional, ¿no? Sí, jugué 18 años en 10 clubes. ¿En sí. qué clubes? Contame de tu trayectoria. Estoy viendo Temperley ahí, ¿no? Yo, antes de ir a Malvinas, ya jugaba en los Andes. Yo jugué un sábado 10 de abril cancha Independiente San Lorenzo Los Andes y el día jueves 15 ya estaba en Malvinas. Mirá vos. Cuando volví abandoné el fútbol, pero después lo volví a retomar y jugué en Los Andes, Belgrano, Colón, Racing de Córdoba, Vélez, Independiente Rivadavia de Mendoza, Tigre, Temperley, Dock Sud. ¿No jugaste en Chile? Chile. Y jugué en Chile, sí. En el equipo de Mario. En el Wanderers. Santiago Wander, lo más grande que hay, lo más grande Mirá que hay. vos. Qué fotaza esa con el Diego. Y ve ahí con el Diego. Y aunque vos, imagínate, ahí con los chilenos nosotros tenemos ahí un poquito de pica, pero yo voy a Chile y gracias a Dios a mí me tratan muy bien. El año pasado me nombraron una leyenda del club
Mirá vos. habiendo jugado yo un año. Mira. Solamente un año. Oh, ahí está la foto esa. Mirá. Sí. Qué grande. Che, y como el partido de hoy, ¿qué te mueve? Ahora, más allá de lo que nos pasa a Camila, a mí, a vos que estuviste en la guerra, que seguramente viste cómo mataron a algún amigo, que tuviste al ejército enemigo, porque en ese momento eran enemigos de la patria. Yo sigo sintiendo que lo son hasta que no nos devuelvan las islas. La corona británica es enemiga, no el pibe que vive en Inglaterra y va al colegio. La corona. ¿Qué sentís? Mirá qué emoción, dice, qué emoción escucharte. Luis, dice Valentina. ¿Vos qué sentís hoy? ¿Sabés que lo que pasa es que yo tuve la gran suerte de que antes de ir a Malvinas yo fui jugador de fútbol? A mí me ayudó mucho lo que yo aprendí en un vestuario. Claro. A compartir, a ayudar al otro. A mí me sirvió mucho. Pero cuando yo volví y empecé a jugar al fútbol, a mí la guerra me ayudó de que un partido de fútbol no es una guerra. Entonces hoy quizás desde el 86, Argentina e Inglaterra teníamos las heridas. Todos queríamos ganarle de una u otra manera y salió nuestro folclore, nuestra forma de ser. Hoy, estos chicos que están jugando no habían nacido. Nosotros lo tenemos que tomar, entre comillas, como si fuera un partido de fútbol. Sí, pero fíjate, mentira. vos pones entre comillas porque vos, yo y todos sabemos que para nosotros, que esto no quiere decir, Es por esto especial. coincido con Cami, no es una guerra, es un partido de fútbol. Tal cual. Pero es imposible no Abstraerse, decís, no a la emocionarte situación. cuando te escucho a vos, no emocionarme cuando veo algún fragmento de aquellas, cuando nos vamos de las islas con ustedes, realmente eran niños, criaturas, realmente abandonadas por una dictadura infame y por un ejército profesional que nos aniquiló. Igual A es veces verdad, por- como o sea, la dice verdad. Luis, en el 86 estaba la sangre caliente todavía. Hoy, de los jugadores, por lo menos los jugadores, nadie Claro. existía. Hoy tenés bastantes jugadores que juegan o jugaron en Inglaterra. Por ejemplo, Sí. el hijo de Enzo Fernández nació en Inglaterra. por Bueno. ejemplo. Ah. Luis, ¿qué pensaste cuando lo escuchaste a Scaloni decir que era solo un partido de fútbol? Sí, creo que bajó un poco los La espuma. decibeles, pero él sabe como futbolista lo que se siente, lo que siente el jugador argentino y lo que siente la gente. Pero más vale, y él también lo siente. Hace 2 días me llamó un inglés viviendo en Inglaterra, me llamó y hablamos de esto. Ellos también están compenetrados, ellos también quieren ganar. Obvio. Pero creo que nosotros le ganamos el ímpetu en ese sentido. Ojalá, Eh. ojalá. Si hay que enseñarle a los jóvenes argentinos el respeto a nuestros héroes de Malvinas, que a muchos no le dan importancia, y créeme que mi hijo sí. Y el otro día se sacó una foto con... Vos mirá cómo es, ¿no? Esta selección con Qatar 22 nos reivindicaron ante el mundo. Olvídate, y los pibes de Malvinas que jamás Y los olvidaré. pibes de Malvina lo sabe el mundo. ¿Y sabés quiénes lo saben? Nuestros pibes. Los Mi pibes que hijo tienen 5, 6, 7, 8 de años. 10 años y Viven los pibes de con eso. Malvinas y le gusta saber de las Malvinas y se emociona cuando escucha a los héroes de Malvinas. Tienen claro que hubo una guerra desigual donde un grupo de pibes que no eran soldados, eran pibes que los disfrazaron de soldados y tuvieron que ir a defender la patria. Contra eso, por eso me duele y quiero que me entiendan todos. Solo quiero vengar a ustedes hoy, porque eso no va a pasar. Solamente quiero que las banderas argentinas con las islas recorran el mundo. Y eso Porque no es algo agresivo. no es agresivo ni es Simplemente ofensivo para mí, nadie. Para mí es un homenaje para los pibes y para las madres y los padres de los pibes que quedaron en Claro, Malvinas. Y los claro. pibes y los jugadores argentinos lo saben. Y eso es un plus. Ellos lo saben. Ojalá Dios te escuche. Qué- ¿Cómo? Qué lindo. Luis, bueno, yo soy Nati y quiero agradecerte todo tu mensaje, todo lo que dijiste.
dijiste que bueno, que estuviste ahí, que cuando también la otra persona te vio llorar, se conmovió Sí, y te... el enemigo, claro, el Kelper que lo denunció se conmovió. sí, se conmovió. Así que te felicito y con ese mensaje me quedo. Cuando nosotros damos nuestra sensibilidad y le mostramos al mundo quiénes somos, es mucho mejor que plantear la guerra. O sea, así, solamente a lo mejor con un dibujo y cómo bajaste las expectativas de todos. Te felicito La verdad y que te honro. es emocionante. La única contra que tenés es que jugaste en el equipo de Mario Solís, el chileno amigo mío. Ah. Es una drapie. ¿Cómo? El equipo es de Valparaíso, ¿no? No. Valparaíso, sí, de Y después debe Valparaíso. ser de Es zona popular, sur. ¿eh? Si debutaste, jugaste en Temple y en Los Andes, debe ser de Lomas. En los dos. Claro. En los Luisito. dos. Y jugué los dos clásicos. Claro. Cuando llegué de Malvinas jugué clásico para los Andes y después en el 96 jugué para Temple. ¿Qué hinchada Así aguanta que- más? ¿La de Temple o la de los Andes? Oh, qué problemón. Qué problemón. Para mí la de genio. Temple es más seguidora. No sé quién tiene más gente. Gracias a Dios en los dos lugares tengo un gran cariño. La gente de los Andes porque yo crecí ahí y la gente de Temperley, yo ando, me invitan, la gente me reconoce, todo. Y soy un agradecido, soy un agradecido. ¿A qué te dedicas hoy? Yo trabajo en la obra social Ioma, acá de Loma de Zamora. Entré a trabajar para un programa de veteranos de Malvinas para la atención. No quise seguir en el fútbol, sentí que tenía una deuda con mis compañeros y tomé esa iniciativa. Pude haber sido técnico, pude haber sido ayudante de campo de Isquia, de Gareca, de Bianco, Y de muchas sentiste que personas, tenías un pero compromiso con tus compañeros de trinchera. porque durante los 18 años que yo jugué no había esta difusión de televisión, de todo eso. Entonces hubo compañeros míos que no se enteraron de que yo estuve en Malvinas. Entonces cuando empezaron las escuelas de periodismo en el año 94, por ahí, los alumnos se enteraban de que había un jugador de fútbol que fue a Malvinas, a una guerra. Y me empezaron a llamar y venían a mi casa. Muchos de estos periodistas que están hoy en todos los canales me hicieron un reportaje o vinieron a mi casa. Entonces, por ahí comprendí de que si yo no hablaba la verdad, el día de mañana iba a estar en un libro donde iban a contar, andá a saber qué cosa. Entonces, qué mejor que saber de uno, ¿viste? Lo que pasó allá. Qué interesante, Luis. La verdad que me quedo callado escuchándote porque es Un genio. realmente estamos hablando con un héroe de la patria. Luisito, querido, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por la nota, pero principalmente gracias por lo que hiciste por esta tierra. Poca gente puede decir con orgullo, más allá de atravesar lo que es atravesar una guerra, que defendiste los valores de los argentinos en una guerra que estaba perdida de antemano. Pero ustedes realmente son héroes de la patria, viejo. Gracias, viejo. Un aplauso. No, yo te agradezco, pero ¿querés que te diga la verdad? Para mí, los héroes son los pibes que quedaron allá y los papás y la mamá de esos pibes, de esos hijos que quedaron en la isla. Ellos son los héroes, no nosotros. Tuve la suerte de volver y jugar a algo que es tan lindo que es el fútbol. Mira, yo estoy muy sensible, entiendan que falleció mi papá hace 3 días. Me emociona mucho escucharte. Me imagino los padres de esos pibes que tenían 18 piros. Fíjate, yo creo que Camila es una nena y tiene, ¿cuánto tenemos? 25. 25. Pensá que tenían 18 y se fueron a enfrentar contra un ejército profesional. Que son asesinos, pero también para eso los entrenan, para matar al enemigo. Y estos pibes estaban con un cuchillo y una escarbadiente. Gracias, Luisito. Gracias, hermano. Estoy llorando, es que es muy... Un gran abrazo. Gracias. Te digo que yo estoy muy... Valentina dice, ya estoy llorando, es que encima Luis habla muy sí, bien. Sí, muy bien.
Por eso Siempre nos pasa lo mismo cuando tenemos unas notas así con excombatientes, te moviliza por todos lados. Digo, ¿vos te crees que los europeos hablan todo el tiempo de su guerra? No, pero Carlos, yo tengo una explicación para darte. Europa, que son naciones mucho más viejas que las nuestras, tuvieron muchas más guerras, por los procesos históricos. Pero por los procesos históricos, porque nosotros nos independizamos, por territorio, sí. Ellos tienen la lucha de independencia, de conquista de y de sus territorios, de las colonias. Sí. Lo entiendo perfectamente, Carlos. Pero nosotros tuvimos nuestras guerras de independencia y después tuvimos Malvinas. Che, estoy muy atrasado con la venta. ¿Me ayudás, Gonza? Sí, cómo Eléctrica San Diego, instalaciones eléctricas. Tenés tableros eléctricos, cableados, en alta, en baja tensión, en obras públicas o privadas. Eléctrica San Diego. Y te tengo que contar que el liderazgo no se declara, se ejecuta. Decidir sin claridad tiene un costo y a veces ese costo es muy alto. Cuando la mirada es la correcta, todo se ordena. Enza Nunziato, CEO y fundadora de Prosperity All, donde las decisiones cambian resultados. 30 años trabajando para vos con LATAM y Europa. Comunicate al Instagram @ProsperityAll, sino también a su página de internet a www.prosperityall.com. Y ahora vamos a bailar y a cantar la mejor canción de todas. Encima la letra es muy fácil. ¿Vos querés buscar joyas? Sí. ¿Qué mejor lugar que Cabildo 2114? Mirá, escuchá, cantá y bailá. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. ¡Qué pelotudos son los españoles! Y así dura 1 hora más la canción diciendo esas dos palabras. Y es que la cucurela, cucurela, se come una paella. ¿Son tarados o se hacen? Mi hijo me mandó el festejo cantando el Waka Waka de Shakira. Y dice, no, pero no tiene ni una canción. Ay, no. Lo de los Yankees es buenísimo igual. ¿A quién le ladra la perra? ¿Sabes que no sé? Bueno, hay fantasmas. ¿Qué es la física cuántica? ¿En qué nos vas a hacer meter, estimada? Bueno, a ver, primero lo que quiero decirles es que existe un campo donde viaja la energía. Ajá. Y en realidad es un campo sutil. ¿Cómo los enamorás a los tipos del otro lado cuando decís, hay un campo, cómo te enamora, no, Fan? ¿Cómo es entonces? ¿Hay un campo sutil? Sí, hay un campo sutil que, por ejemplo, los animales que, a ver, no se pueden manipular, lo trabajan muy bien. Ustedes saben que hay un estudio que se hizo con unos chimpancés japoneses. Porque los chimpancés no podían comer la batata bien. Entonces iba una chimpancé, lava la batata y se da cuenta que la puede comer. Y así sucesivamente, esos chimpancés que vivían en esa isla empezaron a lavar todos la batata y cuando llegaron a una masa crítica, en el resto del planeta, los chimpancés empezaron a lavar la batata y comerla. A ver, ¿eso qué quiere lavaba decir? La batata. Sí, bueno, no tenía un ejemplo un poquito más. ¿Cómo está la Doc? Dice Carlito. Saludos a Patricia Landa, sí. Pará, tengo otra.
Sí, un ejemplo, porque los muchachos se comen la cabeza. Con esos Tengo- anteojos la ven, doctora, y explotan. No, los anteojos los tengo puestos porque mi amiga la doctora Valeria López me hizo un tratamiento de láser. Así que... bueno, ahora les voy a contar los de las mariposas monarcas. A ver. Las mariposas monarcas salen desde Canadá y llegan viajando hasta México, hasta una zona de México. Pero viajan horas, días, Pero años. pará, un montón de tiempo viajan. Y sale una mariposa de Canadá y llega la tartaranieta al árbol donde tiene que llegar. ¿Y cómo? A ver, ¿qué? ¿Se hablan las mariposas? Vale, Marco. ¿Cómo Te iba a decir, porque no viven un día la mariposa. Bueno, no todas. No, tardan. Lo que quiero decirles significativamente Las golondrinas también. es que viajan, las golondrinas también, digo. Sí, eso de Patricia, dice. Yo no sé. Ah, vos no. Ay, imagínate, yo qué sé. Viajan todas a través de un legado, de un conocimiento que les viene implícito. Y hay otro fenómeno también que a mí me encantan. Gonzalo Roca. No, que son unas luces. Fenómeno que le encanta, pensé que era Gonzalo. No, para nada. No, O para la bata. Diego. Estoy hablando en serio. Doctora. O la bata. Usted me hace todo, usted me hace todo en doble sentido, doctora. No, la batata, un fenómeno, Gonzalo. No sé. No, chicos. La batata en realidad quería decir la bata. Déjenla hablar. Vamos, callémoslo. Bueno, y después hay otras luciérnagas que están en un campo en México, que se dan en un momento especial, y empiezan a prender, cuando agarran la noche, las luces todas desincronizadas. Y en un momento, miles de luciérnagas prenden esas luces en sincronía y iluminan todo el campo. Entonces, esto que sucede en los animales, el Heart Math Institute, que es en Estados Unidos, es el que estudia el corazón en el ser humano. El corazón es magnético y es el vórtice magnético más grande que tiene el ser humano. O sea, eso que deseas con tu corazón, lo magnetizás. Y el cerebro, que es eléctrico, por es eso el que lo transforma. Pedirle al y se universo, pido, por ejemplo... Quiero $1.000.000. Que gane Argentina, que gane Argentina. Plata. ¿No? ¿Es así? Plata. Bueno, plata, yo plata. invitaría a sincronizar. Vos cuando sincronizás tu ¿Eso es el corazón con- entrelazamiento cuántico? es parte del entrelazamiento cuántico. Pero ahora lo que dijo el Heart Math Institute, que cuando uno entra en coherencia cardíaca, se llama, ¿qué quiere decir esto? Que tu ritmo entre latido y latido tiene una onda, que es sin picos y valles, bien sinusoidal, tu cerebro se tranquiliza. Y eso es lo que sucede cuando Messi entra en la cancha y está así todo el partido alterado y revoloteado. Te ves, hacelo tranquila que te ves ya igual. Comé, vos la sacás Está tranquila. sacando los sanguichitos. Pero llévalo, Belén. La cabeza parece... Qué muertas de hambre, ¿no? Qué muerta. No lo parió. Bueno, vuelvo al partido. Por favor. Messi se tranquiliza él mismo. Lo ven que está camina, hay veces que camina. en Hoy la vos decís que cancha, va a estar tranquilo. Él regula igual. Regula, vos decís la cancha, regula. Bueno, lo que yo quiero invitar hoy a todos es a que le llevemos esa tranquilidad nosotros a los jugadores. ¿Vieron cómo Luis hace un rato nos habló y nos bajó a todos a tierra? Y dijo, che, no, paren, loco, déjense de pelear. Los chicos ya lo hicieron. En Qatar, cuando salieron campeones, todo el mundo conoció a los chicos de Malvina. Bueno, lo que los estoy invitando hoy es a que nosotros acá, con nuestro corazón tranquilo, les llevemos a ellos la tranquilidad, que le saquemos la presión a los jugadores. Ellos entrar a la cancha pensando que tienen que entrar como a un no sé, a un campo de guerra, una guerra, no los pone tranquilos. Igual súper confío en este equipo y en sus cabezas, ¿no? Scaloni, Messi, porque también hay otra cuestión que dice que vos sos el promedio de las 5 personas con las cuales te juntás. Este equipo, que como dije... Yo me junto con mi hijo y con mi mujer, somos 3. Bueno, perfecto. Y tienen los 3 buena onda y los 3 están tranquilos. Vos dijiste que sos un tipo tranquilo cuando ves el partido. Hoy no. Hoy Pero Argentina. con la selección, Bueno, con hoy Huracán. Con el Huracán no, me vuelvo loco. Huracán San Lorenzo no respiro. Che, la Genki, Que dice Carlos Herrera, Doc, mire que me acuerdo que vive en Canning.
Tengo subida acá en la autopista, en la calle Lautaro. ¿Cómo la ve? Nos juntamos en Puente Las Norias. ¿Qué es la Genki Dama? Que dice ahí Valentino, no sé qué será. La Genki Dama, ¿qué? No. Es energía espiritual, dice Patricia. Disculpe, Doc, pero yo me muero de nervios en los partidos. Bueno, Gabriel Cervero dice, tranquilo, ja. Este poder es sentimental o físico. Hay un bebé reno. Un bebé reno es el fan que se vuelve psiquiátrico. Para que voy a agarrar a la perra. Claro. Valeria nos dice, vale. la doctora la está escuchando. Sí, Vale es mi amiga la que me hizo el tratamiento. Mirá, Vale, impecable estoy. Bueno, chicos, sí, yo sé que... Con respecto a transmitir para los jugadores que no es una guerra, porque todo este revuelo se arma, primero por muchos medios de prensa lo arman, y también la gente, los hinchas, y para los jugadores tampoco está bueno que mientras estén jugando, saber que sus familiares que están en las tribunas estén rodeados de algún posible incidente que esté cerca de los familiares. Eso también es feo para los jugadores. Por eso, chicos, a ver, ellos en el vestuario tienen que estar tranquilos que nos dieron un montón de alegrías a este pueblo. A ver, ya está. Lo que pase hoy va a ser una anécdota. ¿Los recomiendo más. tomar un ribotril? Respiración consciente. Bueno. Respiración consciente. Está bien. Y si no, ¿qué podés tomar? No sé, tomate un probiótico, un té. Bueno, mira, hablando de probióticos, ¿sabes qué tengo acá en mi mano? Kyojin, pero este es en comprimido, pero también está en gotas. El único que contiene la bacteria beneficiosa de origen japonés nato de G101, Subtilus nato de G101, que es una cosa de locos. ¿Sabes lo que tiene bueno Kyojin? Que es recomendado por ciertos trabajos científicos que lo puedes comprar en cualquier farmacia o droguería del país, doctora. Bien. Cami, ¿qué pensás de Gary Lineker, el 9 de la selección? ¿Pero eso no está viejo ya ahora? ¿Cómo ¿No sabe? tiene como 80 años? No, 80 no, debe tener 60 y pico. ¡Tomá! Lo acabo de googlear. Te gané. ¿Cómo me cagaste? Mirá, no lo digas, te recomiendo Descubrí Paracetamol mientras esté. Acá lo tengo para que te lo muestro. Nuevo texto. Sí, Descubrí Paracetamol mientras esté, que te alivia esos estados gripales o resfríos insoportables. También reduce la fiebre. Descubrí Paracetamol mientras esté y a sentirse mejor. Y también tenés Vente Plus. Es un producto del laboratorio Ven3, un laboratorio nacional que nos cuida, ¿verdad? Hace más de 30 años. Tiene 30 años de trayectoria con altos estándares de calidad y sus medicamentos llegan a todo el país. En este caso te presento Ven3T. Doctora, la verdad que sus columnas son cada vez más... Diego, en el dibujo de Dragon Ball, el protagonista tiene un poder que se llama el Genki Dama, donde le pide a todos los seres del planeta su energía y los recolecta para vencer al villano. Bueno, correcto. A ver, Muy chicos, así funciona la energía en el campo. Por eso hoy le dije a Lourdes, voy a hablar de esto. Lourdes conoce del campo astral. Pero esa energía de tranquilidad es la que yo quiero que nosotros le pongamos a los jugadores. Que no le subamos la presión. A ver, para mí a Scaloni le reimporta este partido. Obvio. Pero bueno, sus declaraciones las hace más para tranquilizarse ellos mismos en el vestuario. Así que, listo, hoy nos concentramos todos, respiramos profundo. Cuando nosotros respiramos profundo... Ahí nuestro corazón me se gusta, conecta doctora. con el cerebro. Doctora, si la veo por la calle le digo, tu ruta es mi ruta. Infierno Rojo pregunta, ¿cómo se aplica la física cuántica en computación, criptografía y medicina? ¿Usted sabe, doctora? Bueno, sí, en medicina te puedo decir porque yo soy médica. A través de frecuencias y de sonidos. Cuando vos imprimís en el cuerpo una frecuencia que es resonante, a lo mejor con un órgano tuyo, va a ser mejor. Ponele cuencos. ¿Viste cuando algunas veces Sí, los cuencos, el sonido de los cuencos? Bueno. Sí, hice terapia de cuencos. ¿Y te gustó? No. No, bueno. Me pareció un plomo. Y bueno, a lo mejor estarías muy ansioso. Por Sí, eso, a mí me tendrías gustó que las aprender a del respirar. TOC, la del gong. Las del gong. Gong. Bueno, así, nosotros somos 90% de agua. Claro. Y el agua se mueve a través del sonido. Gonzalo, 90% de otra cosa. Che, mirá lo que dice. Muy interesante la explicación de la energía. Hay que poner toda la energía para el partido, dice Lucho. Sí. Doctora, la veo a usted y se me acelera el Un corazón. vaso de Fernet con mucho hielo. Y Romy, gran amor, siempre estoy, nunca me fui.
Ro está estamos con unos problemitas de salud, pero bien. Fue al médico. Che, le mando un saludo a Lucho, que creo que es mi hermano. ¿Lucho, tu hermano? Porque pará, me dijo, ¿vos no te diste cuenta que toda la semana pasada te escribí? Y yo, no, ¿a dónde? Empieza el programa. Lucho. Lo que pasa es que le tenés que... sos el hermano Pero de mirá, Nati. fíjate la cantidad de gente, mirá, todos son únicos ahí. Fíjate que tenés todos simbolitos, ninguno... Hay Claro, Lucho. No, pero bueno, Lucho, tu hermana está rompiendo corazones, Luchito. ¿Es celoso, Lucho? Terriblemente celoso. No, mirá cómo la galguean a tu hermana. Me dice... A ver, Marquito dice, doctora, ¿qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Qué pregunto yo? ¿Qué es? El principio de incertidumbre quiere decir que... Mirá cómo sabe la doctora. A ver, por ejemplo, adentro de una caja cerrada Sí. puede estar un animalito vivo y muerto a la vez. Hasta que vos no abrís la caja, no sabés cómo está. Muy bien, mirá cómo sabes. Acá Marcos arriba decía primero, doctora, la veo a usted y se me acelera el corazón. ¿Está bien? Bien. No, sí, hace unas respiraciones profundas así Bien. para Bueno, llegar el a mismo que no se te Marcos, acelere. el mismo Marcos dice, Lucho, quiero ser tu cuñado. No, Lucho, no, es... ¿Cómo están los pibes, Rodolfito? Muy clara mi amiga y con pruebas científicas. Julio dice, ¿la física cuántica tiene que ver con el mundo subatómico? Sí, claro, tiene que ver con el mundo subatómico porque estudia un campo sutil, como el que acabo de decir, del campo astral, donde yo realmente quiero que todos hoy le digamos a los jugadores de corazón, gracias, lo hicieron todo. Ahora, lo hicieron todo. podemos, acá somos 4, Camila, venite. Volvé al programa, Cami. Estoy. ¿Qué le decimos a los jugadores? Que estamos, a ver, primero respiramos profundo. Y le decimos gracias. Que Thank nos you. hicieron Gracias. felices por llegar hasta acá. Gracias por hacernos felices. bro. Ahora quiero que se mueran Y que ahora todos que los se putos de diviertan, Inglaterra. Que se diviertan. Ustedes diviértanse. Que Leo. salga como cuando estaban en el potrero. Divertite, ¿Saben? Leo. Diviértanse. Sí, que la pasen bien. Dale. Al final de tu carrera decidirán si sos el mejor. ¿Cómo se relaciona la gravedad cuántica y la relatividad general? ¿Sabe usted, doctora? No, a ver, para. Es muy difícil esa. No, bueno, yo soy médica y Ay, no me estudio, duermo, pero- chicos. ¿Cómo te cambia, no? Ya sí. sonidito, la- ¡Che, juega Argentina! ¡Poneme el himno! ¡La puta madre! ¡Canciones de cancha! No haga Sing Doc, por favor. La veo a la doctora y la escucho y ya me olvidé de Inglaterra y el mundial. No, Che, ¿cómo estás? On fire, ¿eh? ¿Qué? Mirá, es una lista de candidatos. Pero estás beboteando, cámara. No, te juro que no. Me boteo, entró beboteando. No, te pongas entré a celoso. saludarla. No. Lucho, ayúdame. ¿sos vos? Si no te Lucho, sos vos. Si no te sos vos, apretamos, Lucho. Gonzalo, se te va el tren, No. Cualquiera. Mi hermano está en Pinamar, por eso. ¿Vive allá? Mi hermano vive en Pinamar, vive en otro planeta. Y es Dios, patria y familia. mi Son hermano. los lentes y la magia de Valeria, Doc. La Sí. fuerza del universo. ¿Hará que Argentina hoy gane, Doc? Buena pregunta, un personaje de Ojalá. ficción, Bueno, yo creo que sí. Che, quiero... ¿Me dejas agradecerle a la comunidad que a pesar de... Mirá que hay propuestas para ver la previa hoy, Hay mucha gente que nos está mirando a nosotros en la previa. Y eso que hicimos un programa, salvo por la doctora, Tope gama igual. medio poronga, pero... Tope gama. Pero muy bien, muy bien. ¿Por Nos qué? faltó ¿Por ahí, qué? no estamos en el lugar donde ¿Pero qué, teníamos que no va a estar? ¿Y o dónde sí? es el lugar No, donde tendríamos que en la estar? cancha, como tuvimos el partido pasado. Bueno. Bueno, pero no se puede... Yo le pedí a mi hijo. ¡Qué rico! Le pedí a mi hijo a ver si podía salir y ¿A dónde está contarle. tu hijo? Está en España y está. ¿No estaba en Austria la última vez? No, pero ahora está en España. Está con el mi hijo vio el partido con su primo, el hijo de mi hermano, en Madrid, el último partido. Y ahora lo está viendo en Málaga con su otro primo, Ay, qué suerte. Santi. Sí. Está Anda bien el pibe, ¿cuándo va a laburar ese? Che, eso es lo que quiere la hermana. Fernando Gago la sigue bancando. Cada Ponele- Demian está más destapado. Buscame el que dice enamorado de Cami en modo cancha. Che, buscame el himno cantado por Charango, ahí que me pide Carlos. Si no ponías a la doc, se iba a pique el programa. Aumentar el sueldo. Bueno, no, doctora, la verdad que estoy sorprendido. La está rompiendo toda la doctora. El Lourdes, ¿a vos te queda cerca la Candelaria? No sé si le queda cerca. Pero Sí, le va a firmar. Sí, va a ir.
Gracias, Luis. ¿Por qué? ¿Que se van a ver ahí? No lo sé, no sé. Si ¿Qué es eso? no sé. ¿Qué es eso que pusimos ahí, Argentina? A encuesta para que voten. ¿Pero cómo es cuál es la encuesta? Claro. Argentina. Para... No entendí. Pero ahora dice 100%. ¿Qué tiene que votar? Entre ¿qué te opciones gusta más? debería ser. La verdad que no se entiende la encuesta, Belén. Ay, ¿qué hace este chico? Argentina e Inglaterra. Ah, Argentina e Inglaterra. El que nos salta. Argentina 100%, el que nos salta. Igual si sos argentino y decís que van a Inglaterra, che, vende paja. Che, Belu, no se entiende, no estaríamos entendiendo. Yo le agradezco a la gente que ya empezó a votar, pero El que no me salte parece que es un votan inglés. porque es Claro. un cago de risa Charango cantando el himno. Es como te digo, Moranza, en tu programa se han potenciado todo menos Marito, ¿verdad? Lo extraño, Marito. ¿Cuándo vuelve Marito? ¿Quién es, Gonza? Charanguito. ¿Cuál es Charanguito? Ese que cantaba. Uy, otra canción. Uno que lo bulineaba a Tinelli en su showmatch. Gracias. Que cantaba. Ay, esta canción. El Caramalenta. Esa, Caramalenta. esa. Che, votan para bancarme a mí, gracias chicos, pero no se entiende un carajo la encuesta. Me encanta. Despacito, suavemente. Vamos en cámara lenta. Bien, doctora, ¿a quién le están pegando? Se cayó en un... ¿Qué dice? En un post, sí. ¿Cuál? Bueno, mientras si querés te voy presentando algunos videitos del lado oscuro y del lado luminoso. Sí, pero tengo que hacer un debería consejito ser porque no vendí después de todo. ello. Dale. De los dos. Mr. Secret, ¿cuándo viene la máquina de café de Mr. Secret acá? Posta. Cuando Gastón y el Bocha quieran, mirá. Pará, voy. Tranquila. Mr. Secret. Mr. Secret. Mr. Secret. Los vamos a echar a todos. Se puede lo comer. Pablo, el agrimensor. Tenés un terrenito flojo de papeles en Canning, doctor, alguno de sus novios, alguno de sus amigos, van a consultarlo a él y te soluciona la vida. El ingeniero agrimensor Facundo de Pablo, estados parcelarios, amojonamientos, mensuras. Te comunicas con él, ¿al qué número, Gonza? 11 65 1193 o si no a sus redes sociales en Instagram @FDP Agrimensura. No la pone más este. Pero ni el Si remojo. sigue así, ni el remojo la va a Ni el poner. remojo, Gordi, perdón. ¿A qué hora es exactamente el partido? Pregunta Patricia. A las 4 de la tarde. A las 4. Doctora, me la imagino con algunos de los muchachos que están calientes con usted, con un pantalón de cuero engomado. Pero tiene que ir a comprarlo a lo del Galleguito. A lo del Galleguito González, Voy a ir a Vamos, que hoy Avellaneda. hace un gol Messi y otro de eso. Muy bien, doctora, nos vamos a lo del Gallego. Irigoyen a 800. El mejor local de cuero de la provincia de Buenos Aires. El más completo, el que más productos tiene. Ahí, mirá, borcegos, zapatillas, botas, botines, botitas, botuchis, botilines. Lo que se te ocurra. En calzado lo tenés. ¡Ey! Uy, qué linda la doctora con cuero de la... lo están como... loco. ¿Cómo está? Campera de cuero, chalequito, mirá. Cinturones, cartera, todo cuero de vaca. Mamilas. ¿Cómo están, ¿Cómo están los pibes, Con el Gallego González, si vas de parte de Moranzoni a la calle Irigoyen en Avellaneda, al 800 tenés el 20% de descuento en efectivo. Bien, doctora, cerrando lo de la física cuántica, entonces, todos juntos, le propongo a todos los que nos están mirando, y nosotros hagamos la oración siguiéndola a la doctora, como su rebaño. Sí. ¿Qué decimos? Bueno, gracias selección, ya nos dieron todo. Gracias selección, ya nos dieron todo. De acá en adelante, que hagan lo que quieran. De acá de adelante que hagan lo que quieran, todo llama, pero no se cojan a la mujer en los otros jugadores. Sí. Paren, y que se diviertan, que disfruten, que jueguen como jugaban con sus amiguitos cuando eran chiquitos. Así que salgan a decir, bueno, Bien. ¡rompa piernas! Estamos en un cumple, vamos a jugar al fútbol. Bien. Eso es el fútbol. Eso. Lo que dijo Luis. Le mando un suspiro cuántico, doctora. Ministra, dice Patricia. Bien.
Está muy creativa la audiencia hoy, muy Sí, creativa. la verdad que sí. Estamos todos muy ansiosos. De No acá se en esté adelante. De acá en adelante. Vamos. De acá en Adelante, adelante. gane Gane Inglaterra. Inglaterra. Que Camila empiece a hablar cosas coherentes. Yo le pido a la física cuántica que Camila deje al novio de la mana. No, Por vale. Demian. Y van Por a ver- Demian. Bueno, y júntense hoy a ver el partido con gente, como les dije, que los tire para adelante, que tengan buena onda, que no los hagan sufrir. ¿Por qué te reís? Así- Que Rodolfo, Gonzalo lea, dice Rodolfo, que Gonzalo lea bien los mensajes. ¿Te pasa algo conmigo, Marquito? ¿Te pasa algo? Yo te estoy ayudando con la doc y vos me tratás así. ¿Eh? Decímelo. No hagan así que, La puerta Moranza. de- Vení. Te espero. ¿Qué es esa voz que le sale? ¿Querés que muestre mi registro de conducir? Lo tengo en el auto. ¿Para qué lo querés? Vamos. Vamos, Tailín. ¿Sí? ¡Nos vamos a Atlanta! ¡Eh! ¡Hola, Ailín! En la puerta del estadio. Suplente, como hoy, bien. Ahí. ¡Qué linda camiseta! Es hermosa esa. La Cola Bianchi. ¿Cómo La te tenía va? puesta Anto el otro día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, acá ya con el ingreso de los primeros hinchas argentinos por ahora. Yo no quiero ser... pero hay algunos ingleses, la mayoría, y ustedes no me van a dejar mentir, miren las camisetas que se ven ahí de fondo. La mayoría son celeste y blanco, muchos con la azul. Fíjate acá, tiene toda una familia, mirá. Mirá lo que van a ingresar, todos celeste y blanco. Así que espero que en la cancha seamos mayoría, no te digo que locales como en otras vueltas. No, va a pero haber sí que muchos seamos- ingleses también. por acá. Ailey, Sí. va a haber sí, se... Vengo de Uruguay. Ah, de Uruguay, ¿Es dijo. uruguayo? Y el otro de Acercale tu micrófono un poquito. No tiene los AirPods. El antiguo, por ejemplo. Ah, mira, sí, por favor, Bueno, un beso para todos los hinchas. Saludos, che. Los bancos a muerte. ¿Cómo andan? ¿Cómo nos va a ir hoy? ¿Cómo nos ves? ¿Excelente? ¿Estás tranquilo? Te veo muy tranquilo. Hay confianza de los muchachos, ¿eh? Están tranquilos. Le mandamos un beso, tranquilidad. Parece que funcionó. Todos hinchas que vivieron muy bien el 86. Ya verán, empezaste el recorrido. Bueno, ojalá que disfrutemos. Nos vemos. Ladra, Fíjate. la perra está nerviosa. ¿Quién es? Gary Lineker, ¿quién es? ¿Qué dice? Bueno, estoy confiado que hoy nos va bárbaro. Y acá tenemos... Yo me preocupa el exceso de optimismo. Humildad, argentinos. Ah, de Indonesia, mira. Indonesia, bien. Son fanáticos, los Sí, sí, indonesios sí. son fanáticos de Argentina. Escúchame, ¿cuál es el próximo a seguir? ¿Vas a ingresar a qué hora a la cancha? ¿Qué estuviste haciendo? Contame, hubo algunos incidentes ayer entre hinchas de Huracán y San Lorenzo. También parece que hubo algunas revueltas entre hinchas argentinos e ingleses. Bueno, ayer sí se empezaron a los ingleses, ayer fue el banderazo de la selección argentina, como siempre, el día -1 al partido, y fue tranquilo, fue muy lindo como estamos acostumbrados, pero también es cierto que los ingleses se empezaron a copar en los bares, no hacen banderazo como nosotros, pero sí estaban en los bares ya palpitando la previa de este partido tan importante para nosotros. Bueno, para ellos también es un partido muy importante, así que evidentemente ya empiezan a calentar motores, pero vos fíjate, no estoy mintiendo, la mayoría de argentinos. Pero van a llegar. No te puedo creer, Diego. Decile que Moranzoni le manda un beso. Somos argentinos, Diego Moranzoni, estamos a la Perdón por anticipar la onda, pero fue porque Te quiero, más latón querido. Con la camisola bandera. Tiene suerte, Elena, Me encanta. Me gusta, Más me gusta latón. el tema de la bandera. Proceda. para la final. No, está bien, hay que ser confiado, basta con esto de anulo Mufa. Bueno, muchas Chao, gracias. Maratón. No te puedo decir sin decirme, hoy qué pasa. Vamos a Argentina. Gracias. Ahí, ahí está. Gracias. Genia Ailu, te estaba esperando, dice Valentina. Te mando un cariño, Malatón querido, te mando un gran abrazo. Se saca una foto, Malatón. Ahí está, Aileen llegó,
Ahí para- le llegó. Ahí va. Genia, ahí le voy a... Bueno, ahí Malatón, Carlito parece... Le mando un cariño a Malatón. ¡Chao, Malatón! Gracias. Ahí Carlito Herrera que Hasta mira a nadie luego. le dice Malatón. Esta Chanta, cosa este que Carlito nos tremendo. conocimos. Sí. Che, pero qué suerte que tenés. A ver, pensemos en un famoso que aparezca ahora. Que aparezca Marley. Para decirle, uy, estoy viajando por La el mundo. Cipolitakis. ¿Qué le Tres pongo? pelotudos, la Cipolitakis, Marley. Tres taramanas, mami. Claro, lo que pasa es que acá, fíjate, estratégicamente, producción, nos paramos en el sector de hospitality, que es donde viene la gente que pagó la entrada más cara, ¿no? O que fueron invitados por alguna marca. Susana creo que está. Che, mirá, le piden selfies, podrán, pero claro, ¿a quién le piden? A Malatón sí. No, Malatón, pasa que está flaco, no está... Claro, yo sí, un día está lo más vi en el flaco, chiste, no ¿verdad? lo reconocí. Porque Bueno, bajó como, me pidió una selfie a mí. bajó como Se está 50 mintiendo. kilos, Malatón. Como 50... Aileen, escúchame, estoy todo... Tengo gases de los nervios. Respira profundo, te dije. Y aparte ya te expliqué. ¿Pero por que qué me trago los gases? No, Por suerte no te se dije notó. por qué te daban los gases. Porque como que tenés que saludó, prepararte saludó. para una guerra y tenés que Ah. evacuar. Perdón, ¿Qué dice? tenemos acá en London, Argentina. ¿Qué dice? ¿Qué es un inglés? ¡Eh, puto! ¡Esto es una guerra! ¡Te vamos allá! No, ¿No? te entiende, ni No, no, no. 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 Mira, acá están entrando. Mira. ¡Buida! No, seamos correctos. Fucking long. Hagamos lo de la doctora. Sí, Respiro profundo, les deseo. Obvio. Les deseo a la Ese que es ordinaria. israelí, ¿no? Le- ¿Israel? No, ¿de dónde? ¿Cómo se De llama? De India. ¿La India? India. Ah, ese es el de Los Simpsons, ¿cómo se llama? Apu. O ese. No hay un argentino, boludo, son todos de cualquier lado. No fueron de ti, ok. Soy Argentina. Soy from Argentina, Buenos Aires. Hagamos el amor, Doc, no la guerra. Che, Ailey. Bueno, escúchame, falta poquito, no hay tanta gente, teniendo en cuenta que el partido arranca en 2 horas y 16 minutos. Va a llegar sobre la hora la gente. Están entrando. Lo que pasa es que el ingreso... No, había una fila larguísima, Diego. Desde muy temprano, vos fíjate que las puertas se habilitan 3 horas antes para los hinchas. Los periodistas podemos entrar 4 horas antes. Y había una fila enorme. Lo que pasa es que están haciendo el ingreso muy paulatino. Están las fuerzas de seguridad con las alarmas encendidas para el partido de hoy. Se nota muchísimo la diferencia con las instancias anteriores. Evidentemente tienen en cuenta Si que hay es un alguna partido... ñapi, quédate tranquila que si hay un gol en la tribuna bien clara, ¿sabés cómo se van a cruzar la piña? Por más que... ¿Tenés idea si hubo banderas que dejaron de lado la seguridad que haya sacado algunos hinchas? Me gustaría, estoy del lado de adentro y no estoy, digamos, que acá ya ingresa la gente que ya pasó por el Claro. control de seguridad. Le hacen Claro. un rechequeo, pero ya pasaron por el control de seguridad. Me gustaría ir a la puerta para saber si alguno tuvo que dejar algo fuera. Imagino que sí, a pesar de que estaba muy anunciado de que ciertas frases no iban a poder estar incluidas en las banderas, lo hablábamos también esta noche. ¿Cuál es, Diego, por Diego. ejemplo, cuál es? ¿Qué frase? Pirata pu... Ah, mira, lo tengo de vuelta, ya había hablado con él. A ver. Fíjate. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos en vivo contigo, Moranzón, con todo el equipo. ¿Qué te crees? Escúchame. ¡No! ¡Lele Peruchetti, boludo! ¡No! ¡No voy a votar! No, lo banco. Decile que no se enoje. ¿Cómo está? Ponele... ¡No! Pará, ponele el retorno. Deben tratar de ponerte retorno. Esto es medio un chino. Lo quiero Paulete. escuchar bien, pues. Un poquito. No pasa nada. Pauletti, ¿qué hace? Moranzoni te habla. Yo le estaba haciendo una joda porque a una piba acá que está conmigo fanático de ustedes, pero no fue ofensivo, al contrario, lo banco a muerte. Y decirle a los chicos que en Crónica me hicieron una cama política, no tuve ningún problema y me acusaron de algo falso. Les cuento que por ahí ustedes no lo sabían, porque sé que algunos de ustedes me miraban en algún programa. Pero con ustedes los amo, ¿eh? Cero problema con los Berlusquetti, con los Rosquetti, con vos y con todos los dos pibes que son divinos. Olvídate. No sé, igual te voy a ser sincero. La primera mitad de la gente no te escuché. Te empecé a escuchar cuando dijiste que me acusaron de algo falso. Te quiero, Berruquet, te quiero. Lo que te quiero Pauletti. decir es que te quiero, loco. Sos un genio. Grande, Sí, Pauletti. así que te siguen muchos pibes.
Bauletti, querido. Porque vos ya fue dije, uy, este piso me dijo eso y estábamos cortando clavos. Pero pasa que yo soy un hombre de fe, siempre. Soy optimista, siempre. O sea, siempre antes de un partido importante, soy optimista. Con River, con Argentina, con lo que sea. Bien, bien. Bueno, Decir algo, Carlos. Y creo que no hay tantos argumentos futbolísticos para Genio. sinceramente. Pero soy optimista igual siempre, hasta el final. Creo en estos jugadores que Relajate. tan feliz lo hicieron. Acordate la física cuántica. Yo creo que la Argentina no jugó en el Mundial, pero creo que tiene mejores jugadores la Argentina, sobre todo adelante. Y Argentina no viene jugando bien, es una verdad, una realidad. Pero bueno, esperemos que hoy seguro que va a ser parejo, seguramente el partido largo, y ojalá en algún momento tengamos una oportunidad, sin predicciones que a penales. Pero bueno, veremos. Vamos, Bauletti. Como sea. Preguntale si va a aprender stream ahora. Si va a aprender stream ¿Vamos a hacer ahora o stream hoy, no. Bauletti, o no? No estoy haciendo contenido acá, la verdad estoy en modo hincha. Muy bien, rompela como siempre, loco. Te Que felicito. venga más Moranza un día. Acá Camila está enamorada Vele de que vos, venga más Bauletti. Moranza. Bauletti, vamos con los Bauletti. Perdóname. Ahí está. Pero no entendés Vamos, nada. Camila. Mernosquetti es el equipo, el grupo. Bauletti es uno de los chicos. Ah, Bauletti. Vos le decías es uno- Mernosquetti son el equipo. Los Rosquetti, ¿cómo es esto? Le decía hola Mernosquetti, le decía. Esto tiene que ir ya un recorte. Sí, recorde, obvio. Mandalo a hacer vos que sos la jefa. Ahora hablo. Ahora hablo, pero ahora voy a estar partido. Es ya. Acá están ingresando. ¿Qué pierde? Hola, ¿de dónde sos? ¿De Argentina, de Buenos Aires? ¿Este quién es? ¿Para todos los partidos? El hijo de Yamal, ¿quién es? El anterior y este. ¿Cómo no ves para hoy? Bien. Qué lástima que entró ahora Lina, estoy para hacer una hora más de previa. ¿Vos lo viste para... ¿viste los partidos Ah, del se Diego? separaron los Menosquetti. ¿A los ingleses? Sí. ¿Lo viste? Bueno, Ahora, bueno, yo sigo vos con Camila y los crees que Menosquetti se separaron, no entiendo. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahí está. No, son hinchas que van ingresando. El hermano de Bastantuono. Ahí tiró. El hijo de Yamal, no, pensé que era. Lo amo al chiquitín, al Yamalito. Ah, sí. Es lo más grande que hay. El Tiene hermano una- de Lamin. Pero tiene una chispa ese pendejo. Sí. Tiene 3 años, parece de 70. Baila todo. El hijo de Enzo, Benja Fernández también es un Con los personaje. hinchas de otros países. No lo No conozco, entiendo que eso. vengan partidos tan Benja, importantes ¿cómo como así? este. No lo conozco, Sí, Benja. el hijo gordo, el hijo gordito. Ahora- De Balu Cervantes. Ahora antes de después Pero del- ¿por qué Benja. lo discriminás al pobre hijo? Porque es el nene gordo. Tipo, es conocido por eso, porque es hermoso, es gordito. por los El cachechitos. bebé, el bebé No gordo. hables, no hables Sí, así, que Balu Gonzalo, que me da Cervantes un poco de impresión. No hables como mi amiga. aclaró Balu Cervantes que no los deja saltar cuando obviamente le dice a Argentina canta el que no salta. Sí. Y no los deja saltar. Me Bueno, parece está medio bien. boludo ¿Cómo eso. estamos porque para no hoy? tiene que saltar. ¿Bien? ¿Está Lo vamos a hacer convencidos? pronto, Clau. Uy, eso viene. Sí. Ay, vamos todavía, vamos a Argentina. Che, Aileen. Aileen, escúchame. ¿Quiénes están? Susana Jiménez. ¡Oh, la Su! Esta es recheta. ¿Quién es? La Su que tenemos Argentina acá, en día especial. Esta es nuestra Su. La Su de Moranza. Ahí está, vamos a Argentina. Prefiero a esta, la surreal, Bien, Aileen, mirá. Ah, ¿no podemos terminar con Aileen en programa? No, no, que ya está, son 1:50. ¡No! ¡Hasta la 1! Aileen, la rompiste, Benja es un crack, la rompiste, sacaste al Berrusquetti, lo encontraste a Maslatón. Te faltó a Marley por el muñeco. Por el muñeco. Marley. Lo tuve a Marley. Go Argentina, where are you from? ¡Apu! No, no, no. De India. Ah, bien. Gracias. Es genial. Eso estoy. Vamos Argentina. Venga, venga, vamos Argentina. Me piden foto, digo. A la no luz puedo. la boluda esta puede cargar a todos los pibes caminando así como una pava y yo no puedo decir ¡Apu! Dale, que se rompe la bola. ¿Qué te diría Rosana si No tuviese- importa, pero vamos, Ailu, vamos a Argentina, dice Valentina. Y estas chicas, mirá, le piden fotos. Che, boluda, sos una... Aileen, te volviste famosa de un día para el otro. No voy a poder caminar al lado tuyo cuando vuelvas a Argentina. Opino como vos, Demian, pero bueno. eso sí. ¿Viste? Cállate. Es una locura eso. Ve para que Escuchame, Cami, no te saqué exclusiva a Bauletti, así que ahora te puedo mandar que somos el recorte ya y que se... Podemos hacerlo Pero también. no, ¿Qué? te mandás a Bauletti. Sí, obvio, ya. Vamos a hacer, mirá, Pará, ya lo mando. vamos a hacer Mirá. el recorte de los Bauletti porque si no se pudre el rancho. Che, Mepa que Cami no está tan de novia acá, uno que pasa y dice, está ahí, ¿qué dice? No. Tiene 20 y pico, el novio medio gomazo. No. Tenés chance, Emi. Tenés chance.
Vos quedate tranquilo que el día que te descuides, pumba, trode. Cuando venga... No sé. Y la doctora, la única que está en pareja, Bauletti anda a laburar. La única que está en pareja acá es Ailín. ¿Qué miro? Cerca de México, un partido de Mexicano, tú. No. No, pará. ¡Vigilante! Anda a ganar el mundial de la conferencia del Pato. Anda a mirar el Chavo. Anda a mirar el Chapulín Colorado, delincuente. No, mentiras, lo requeremos. Lo requeremos, Los mexicanos. Lo queremos, los mexicanos. Ailín, ¿cómo venimos en Instagram? ¿Qué? Ailín Diosa Mal hoy dice. ¿Cómo venís en Instagram? ¿Llegamos a 40 o no? Hoy llegamos a 40, sí. Hoy llegamos a 40, sí. Y hoy ganamos. Después del Mernoschetti. Después de los Mernoschetti. Mirá, Gonzalo vino a Canal 22 ayer y me dijo, ¿podés arrobarme en un videíto? Porque casi 1 millón de reproducciones ya tiene. ¿Cuántos seguidores ¡Vamos! Yo subí... 700. Hace 700 seguidores. Calculando, sí. Hijo de puta, 700 seguidores, hay que empezar lo que es subirse de una. De una. Bueno. Con esa bata y esa y hablando con beboteando que me da un poquito de Hablando beboteando. No. Ailín, cuando Gonzalo te bebotea, yo no sé si ay. Sí, para la chica, ya no sé qué pensar. Ah, sí, miralo. A mí me da un poco de escozor. Ay, pero por Dios. Se cae, sí. Nos tenemos que ir, está tan lindo el programa. Está tan lindo el programa. Ailín, suerte. Gran trabajo. Te lleva la doctora Belén Zafaste. Señoras y señores, de más está decirle que Ailín la rompiste. Gracias. Gracias. ¿Qué hace ese con la camiseta? Traenos la Malvinas. Tráeme la Malvinas. No, ¿qué hace ese con la camiseta de México? ¿Viste? Mira lo mismo digo yo. Che, gracias a todos. La verdad que quiero decirte Programón. que me pone muy contento porque a pesar de que era hacer previas en medios no tradicionales, uno espera que la gente elija otras cosas. La verdad que viendo y considerando toda la gente que nos escribió, que nos acompañó, y el hipo de Camila, estamos bien, Estamos muy, muy bien. Llegamos a los 4.500. ¡Wow! Es un montón. Sí, es un montón. Una bocha. Hoy, en lo que respecta a mi profesión, vamos a estar en Canal 22 con todo el postpartido, vamos a estar en Polémica en el Bar en vivo y en la red en vivo. Va a ser loco porque estar casi a la misma hora en vivo en los dos lugares. En América y en la red. Gonzalo va a estar en Crónica, ¿no? Sí. La doctora enchongada en el consultorio, doctora. No, yo me voy a ver el partido y eso que vas a hacer vos, que vas a estar en 2 lugares a la vez, es lo que me preguntaron antes de física cuántica. ¿Viste que se puede estar en 2 lugares a la vez? Se puede. Cami, subí el coso de la rosqueta. Sí. De los Bernoscati. No, son los Mernoschetti. Ese es Bauletti con el que hablamos. Pero no son Roschetti, Beloschetti, Baloguetti. No, Mernuel, Bauletti y el otro. Chicos, no, en todas las noticias no. De 21 a 23 mirame a mí en Crónica. Te espero. Solamente por Gonzalo, por la verdad que es un canal de... Verga. Bien. Yo lo quiero al canal. ¡Con el himno! No, para nada. Vamos con el himno, Sí. Himno cumbiero. Ponele, gracias, Doc. Siga rompiendo corazones, doctora. Gracias, Gonza. Seguí beboteando, que así vas a morir con un choquito. Bien. ¿Y yo? Vino a Tomás Méndez, Carlitos Herrera. Bueno, no está mal el programa de Tomás. Gracias Bien. a mí. No, gracias, Camila. Gracias. La rompiste toda, Camila. Gracias. Las bolas rompiste, Camila. Gracias, los queremos, Gracias totales. La marcha Bonanza, pará. No, pará, vení. La marcha peronista no, la marcha peronista Ponele no. un poquito la marcha peronista para... No. ¿Por qué no? No, la marcha peronista no. No, porque hoy No, somos todos marcha peronista argentinos no. de todos lados. No seas cuca. No, somos todos argentinos, ¿no? ¡Viva Perón, carajo! Bueno, gracias a la eso para vos, porque ya a mí me gusta cumplir a la gente, pero nos vamos con el himno. No te vayas, ¿dónde estás apurado? Pues te tenés que ir a ver el partido, faltan 2 horas, guacho. Pero yo violé. Aguantá. Dale. Bueno, chao, váyanse a la mierda.